Hola, buenos días, bienvenidos a Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fotina Nigawa Frisman. Y muchas gracias al héroe e indispensable Jordi, sin su apoyo no pudiera haber pagado el internet. Gracias, es por ti que el canal continúa activo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kik, pueden buscarme como Black Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Continuamos con Me expulsaran de Hogwarts. Capítulo 421. El plan del robo para el siglo XX. Los reinos de las hadas habían desaparecido de los anales de la historia. Para comprenderlos, solo se puede confiar en su magnífica historia mágica, artefactos desenterrados o ruinas. En este momento, si Luo Fu estuviera en el mismo lugar hace 1000 años, no necesitaría pasar por todo ese problema. Podría simplemente participar y ver lo que vio y escuchó. Por lo tanto, el niño aprovechó esta oportunidad. En lugar de apresurarse a robar la piedra del destino, se llevó a Cassandra y pasó sus días jugando en el reino de Cadia. El Palacio de la Pirámide ofrece el mejor punto estratégico, brindando una vista imponente de toda la ciudad-estado. La capa más externa está formada por ríos sinuosos y colinas ondulantes que protegen 3 gruesos muros hechos de arenisca roja y tallados con diversas criaturas mágicas. Dentro de las murallas, el área se divide en zonas residenciales, de forja y comerciales, con callejones estrechos y tortuosos y calles anchas dispersas por todas partes. Por la noche, linternas de color verde esmeralda flotan sobre las pirámides, proyectando un resplandor azul brumoso sobre todo el reino. Las hadas también tienen una arena de gladiadores, donde diferentes especies de dragones de fuego a menudo luchan entre sí en esta era en la que se pueden mantener los dragones. En su tiempo libre, Rolf también llevaba a Cassandra a pasear por la calle de las hadas de oro y plata, donde seleccionaban exquisitas joyas, armaduras y armas. Gastaron dinero en poco tiempo, como si compraran bienes. En medio de esta ola de compras, el rey Leimak, que inicialmente había albergado algunas sospechas sobre si el joven tenía motivos ocultos, bajó gradualmente la guardia. Pasaron 5 días, y la corona que Robe necesitaba estaba lista. Finalmente puso en marcha su plan. Noche, Ralph y Cassandra se dirigen una vez más a la ciudad de las hadas para comprar joyas. Habían muchos magos aquí que vinieron a hacer compras, y ninguno de los dos se destacó demasiado mientras caminaban entre ellos. Caminando entre la multitud, Cassandra, que ya había realizado la adivinación con hojas de té, susurró: 2 hadas más nos siguen hoy. Ralph soltó un suave HMM. Desde que llegaron a Cardia, cada vez que iban de compras, las hadas los seguían y observaban. Originalmente había 5 hadas, pero su número disminuyó y ahora solo quedan 2 hadas. Rolf hacía tiempo que había notado que alguien lo observaba, y Cassandra, con su tercer ojo, tampoco podía ocultarle esas cosas. Puede que Leimak no tuviera intención de hacerles nada perjudicial, pero sí quería comprobar sus movimientos diarios. Cuando Cassandra pasó frente a un puesto, cogió un anillo de amatista violeta del tamaño de un huevo de paloma, lo levantó y exclamó con admiración: «Mira qué bonito es». La amatista era cristalina y deslumbrante, y Robe podía ver su propio rostro claramente. Cassandra movió el ángulo hacia la derecha y la situación detrás de ella se hizo evidente. «Ese viejo diablo calvo y el tipo bajito del sombrero, ambos son I», dijo Cassandra en un momento de inspiración. El cristal del anillo distorsionaba las imágenes de las 2 hadas de una manera extraña, haciendo que una pareciera alta y delgada, mientras que la otra era extremadamente robusta y ancha. Al ver a Rolf y Cassandra sosteniendo los anillos, el comerciante Goblin inmediatamente se rió. «Este es mi anillo más fino, su excelencia mago. Mire cómo brilla como el sol. Como muestra de mi agradecimiento, le ofrezco 300 tocas». «Tu anillo no vale ni 10 tocas», se burló Cassandra. «¿300? Quería decir 300 tocas. Perdón, últimamente he estado un poco perdido». El vendedor dijo con una sonrisa forzada: «El precio real es 100 tocas. Los llevaremos al coliseo más tarde. No hay espectáculos allí esta noche, así que hay muy pocas hadas», susurró Rolf al oído de Cassandra. Cassandra asintió y luego comenzó a regatear con el vendedor. «Todo lo que hay en tu puesto no suma ni 100 tocas. 50 tocas. Hermosa bruja, eres tan hermosa, por favor, llévala en la mano». El comerciante de hadas concedió de nuevo. «Solo un anillo tan exquisito es digno de tu belleza». «¿Por qué no lo robas?». Cassandra negó con la cabeza y dijo: «Skadi, vámonos». Al ver que los 2 hombres estaban a punto de marcharse, el vendedor apretó los dientes y suplicó: «20 tocas. Mis colegas se reirían de mí y me llamarían tonto, pero en tu presencia, solo soy un niño indefenso. Solo tú mereces un anillo tan hermoso. Te lo vendo con pérdida por 20 tocas». A Rolf le pareció divertido y no pudo evitar reírse. «Lo compraré». Cassandra tiró de la manga de Robe y susurró: «No lo compres, aún puedes regatear». «Está bien, considéralo un regalo mío». Después de pagar, Robe colocó el anillo en la palma de Cassandra. Cassandra agarró el anillo, entrecerró los ojos y miró a Robe con expresión perpleja. «Está bien, vámonos». Ralph la alejó. Los 2 espectadores lo siguieron inmediatamente, pero después de dar una vuelta por algunos callejones, de repente lo perdieron de vista. Justo cuando estaban a punto de separarse para buscar, 2 hechizos aturdidores se dispararon de repente y los dejaron inconscientes. 2 figuras aparecieron de la nada. Ralph miró a las 2 hadas caídas y rió. «Ahora vamos a buscar al tipo que tiene la llave». Después de un largo día de trabajo, Cales, el tesorero del rey, abandonó el palacio de la pirámide y regresó a casa. Estaba sentado en el sofá, a punto de descansar, cuando oyó una tos detrás de él. Carles se giró bruscamente y vio 2 varitas apuntándole. «Será mejor que no te muevas». Ralph presionó su varita contra la cabeza de Carles y dijo con frialdad: «De niño, me mordió un perro y todavía me tiemblan las manos. Si mi varita se dispara accidentalmente y te vuela la cabeza, sería terrible». «Señor Slytherin, ¿qué está haciendo?», preguntó Carles frunciendo el ceño. «¿Qué tramas?», preguntó Rolf con desdén. «Enviaste a 2 goblins a seguirnos, y estoy aquí para pedirte una explicación». Carles presentía que algo andaba mal, pero su rostro permaneció inexpresivo mientras explicaba con calma. «Eso no fue acoso, solo cubrió tu seguridad. Si no te gusta, puedes quitar a los guardias». «No hay necesidad de molestarse, me voy esta noche». Rolf sonrió y dijo: «Pero antes de irme, espero que puedas llevarnos a la base de la pirámide». «¿Quieres entrar a la bóveda?», dijo Carles con gravedad. «Imposible».
Hay guardias por todas partes. Por eso necesitamos su ayuda, ministro de Hacienda, dijo Rolf en voz baja. Apúrese y ábrame el camino. No me obligue a actuar. Aunque te lleve a la bóveda, no podrás entrar, dijo Carles sacudiendo la cabeza. El rey bala las llaves de la bóveda cerca de su cuerpo. Yo tenía la llave y entré muchas veces, pero siempre iba acompañado de un guardia y la devolvía al terminar de usarla. No tienes que preocuparte por eso, ya tenemos la llave. Rolf miró a Cassandra, quien sacó una llave dorada de su bolsillo y la agitó frente a Carles. La cara de Carles de repente se puso fea y dijo con expresión feroz: ¿Dónde conseguiste la llave? Está debajo de tu chimenea, por supuesto, dijo Cassandra con desdén. Eres un completo deshonesto. Leonard confiaba mucho en ti, pero hiciste una copia de la llave en secreto. Ralph originalmente tenía la intención de robar la llave del rey Leonard, pero Cassandra descubrió durante una adivinación que la llave estaba en otro lugar. Descubrieron que era la casa del ministro de Hacienda, Carles. La expresión de Carles cambió drásticamente, y estaba a punto de usar magia para atacar a los dos cuando Cassandra gritó primero. El alma abandona el cuerpo. Rolf miró al aturdido Carles, con una leve sonrisa en los labios. Quizás ya se había enamorado de esta era donde la maldición imperdonable podía usarse a voluntad. Fin de este capítulo. Capítulo 422. El tesoro del hada. Para los antiguos magos, 33 era un número sagrado. Las hadas también mantuvieron esta tradición. Sus pirámides tenían un total de 33 niveles, residiendo el rey Lemak en el nivel superior, que representaba la morada de los dioses. La habitación más baja de la pirámide es la bóveda de Lemak, donde almacenaba los tesoros que había acumulado a lo largo de los años. Pocas hadas consiguen entrar, y Carles, el leal y diligente ministro de finanzas que ha servido diligentemente durante muchos años, es uno de los pocos. Al caer la noche, Carles subió solo la larga escalera descendente, atravesando 3 arcos gigantes, cruzando una pendiente iluminada por antorchas y deteniéndose finalmente ante una puerta doble envuelta en magia. Un grupo de hadas se encontraba a ambos lados. Eran los guardias de turno esa noche. La capitana, Aqua, dio un paso al frente y preguntó: Señor Carles, ¿qué le trae por aquí tan tarde? Slytherin quiere comprar una armadura, y su majestad el rey me ha enviado a buscar la armadura púrpura. La armadura púrpura es bastante antigua. Se fabricó cuando Cuban aún vivía, murmuró Aqua. Debió de ser cara, ¿verdad? Ese chico es el hijo de Salazar Slytherin, su madrina es Hufflepuff, su maestra es Gryffindor, y escuché que se casará con la hija de Ravenclaw y se convertirá en su yerno. Carles dijo con voz profunda: Hogwarts será el negocio de su familia en el futuro. Tienen mucho oro. Madre mía, qué trasfondo tan poderoso. Aqua también había oído hablar del colegio Hogwarts de magia y hechicería, y exclamó con envidia: Los magos nacen de madres de magos, las hadas nacen de madres de hadas, todos nacen de la misma madre, entonces ¿por qué hay una diferencia tan grande? Muy bien, date prisa y abre la puerta de la bóveda. Carles sacó una llave de aspecto antiguo de su bolsillo y se la entregó a Aqua. Su majestad el rey todavía está esperando. Bueno, señor Carles, pero necesito que 2 guardias lo acompañen adentro. Aqua tomó las llaves, con una sonrisa aduladora en el rostro. No es que no confíe en ti, pero la última vez Aruba se hizo el vago y no entró, y cuando su majestad el rey se enteró, le dieron una buena paliza. Lo enviaron a Irlanda para cultivar patatas. No hay problema, dijo Cara sin expresión. Aqua insertó la llave en la cerradura y con un crujido de las cadenas, la puerta se abrió lentamente. Los 4 entraron en un estrecho pasillo de ladrillos negros y rojos. Acompañados por el eco de los pasos en la oscuridad, entraron en un magnífico salón. Monedas de oro y polvo de oro se amontonaban como montañas. Jade, esmeraldas, ágatas, turmalinas, ámbar, ópalo y amatistas flotaban bajo las luces, iluminando la habitación con una deslumbrante exhibición de gemas preciosas. Aqua tragó saliva con dificultad. Cada vez que entraba y veía esta escena, le dolían los ojos por el resplandor, tenía muchas ganas de llevárselo a casa. Ya que estás aquí, ¿por qué no te llevas algunas cosas? Dijo de repente una voz. Todos pueden tomar una parte. Aqua se sobresaltó. Pensó que había dejado escapar sus verdaderos sentimientos sin querer, así que se cubrió el pecho rápidamente, pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Aqua miró el brazo que descansaba sobre su hombro. Claramente era la mano del mago. Se dio cuenta de que algo andaba mal y estaba a punto de darse la vuelta cuando alguien lo agarró por el cuello. Habiendo emergido de su forma fantasma, Rolf apretó su agarre en el cuello de Aqua, lo levantó bruscamente y levantó sus pies del suelo para bloquear su camino. Un guardián de hadas sacó su espada larga y atacó a Love, pero en lugar de eso golpeó a Aqua, enviando chispas a través de la armadura blanca como nieve. Rolf blandió el brazo, conjurando un chorro de agua desde el aire. Este se lanzó con fuerza hacia adelante y se estrelló contra la cabeza del hada, destrozándola con un rugido ensordecedor y creando un chapoteo. El hada voló hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, girando varias veces en el aire. Rolf agarró la cabeza de Aqua y la golpeó contra el suelo, causándole un fuerte golpe de espaldas. El chico le dio un fuerte pisotón en la cara, dejándolo inconsciente. Cassandra también había derrotado a un goblin. En un abrir y cerrar de ojos, ambos bandos se calmaron, y los 3 guardias ya estaban tendidos en el suelo. Mirando a su alrededor, vio joyas y oro por todas partes, pero Rolf ni siquiera les echó un vistazo. Simplemente preguntó: Cassandra, ¿dónde está la piedra del destino? Cassandra se frotó los dedos y una voluta de humo extremadamente fino salió flotando, envolviendo toda la habitación. Un momento después, la niebla blanca se condensó y se perdió en la distancia. Rolf giró la cabeza y vio otra puerta, pero mostraba signos de derretimiento y tenía protuberancias en ambos lados, lo que indicaba que lo que estaba dentro estaba tratando de atravesar la puerta. Rolf miró a Carles y, bajo el control de Cassandra, respondió: Hay un dragón verde galés custodiando la puerta. Solo reconoce a Leonard. Cualquiera que entre será atacado de inmediato. Un dragón de fuego. Rolf frunció el ceño, agarró la puerta de hierro y la abrió con un grito chirriante. El niño agitó su varita y un espejo de agua salió volando, reflejando la escena detrás de la puerta. Tras la puerta había otra habitación, donde un dragón verde galés tenía el cuello encadenado. Se había despertado y olfateaba, mientras desprendía humo azul por la nariz. El dragón verde abrió repentinamente la boca, y luz y calor brotaron al mismo tiempo. Vislumbró una escena similar a un horno que iluminó la habitación con una pálida columna de fuego dorado mezclado con rojo, sangre y naranja. Está claro que cualquiera que vaya allí será asado por el aliento del dragón.
Rolf esperó un momento, y durante la breve pausa cuando las llamas se apagaron, de repente dio un paso adelante, se giró para mirar al dragón de fuego y gritó. Destello deslumbrante. Los ojos del niño brillaron intensamente, la luz blanca era deslumbrante y el dragón verde galés no podía ver nada más que luz blanca. El dragón de fuego rugió y se movió erráticamente, con la cadena alrededor de su cuello tensa, arrojándolo al suelo con un ruido sordo. Aprovechando la oportunidad, Robe agarró a Cassandra y corrió a otra habitación. Esta habitación parece mucho más pequeña y hay muchos menos objetos en su interior, pero cada objeto es mucho más valioso que el que se encuentra en el salón principal. Rolf registró la habitación y pronto encontró una piedra de color amarillo pálido. La levantó en alto y la piedra brilló, con tenues girones de luz emanando de ella. Rolf acarició suavemente la piedra, respiró hondo y dijo. Por fin te encontré, piedra del destino, ya puedes irte a casa. En lo más alto de la pirámide, el rey Lenak emergió bostezando, con un camisón de brocado verde adornado con perlas e hilos de plata. Se abrochó la bata mientras se dirigía al armario. Lenak sacó una botella de vino del mueble bar, la descorchó, ladeó la cabeza y bebió un buen trago. El vino le pareció un fuego frío que le bajaba por la garganta. Después de terminar su bebida, se limpió la boca, miró a su asistente y dijo enojado. ¿Qué pasa? Karun, ¿por qué tuviste que despertarme ahora? Su majestad, dijo el duende llamado Karun, temblando mientras sostenía una bola de cristal, alguien acaba de entrar en la bóveda y desencadenó la magia. ¿Qué? Lenak cogió la bola de cristal y vio en su interior una imagen. En una pequeña habitación, un niño sostenía una piedra. Maldita sea. Ladrón traidor. Lenak hizo girar su copa enjollada, derramando vino sobre su pijama. Tú, Slytherin. ¿Cómo te atreves a robarme? Lenak arrojó la copa al suelo y ordenó. Cierren la puerta de la bóveda inmediatamente, para que puedan morir dentro y no salir nunca más. Sí, su majestad. Fin de este capítulo. Capítulo 423 enviando al rey a la guillotina. Cassandra deambulaba por la habitación, admirando la colección de Lenak, pero pronto sus ojos se dirigieron a una espada en la esquina. La muchacha cogió la espada, la examinó un momento y frunció el ceño, diciendo. Rolf, esta espada se ve exactamente igual a la que Lenak mostró el otro día. Al oír esto, Rolf levantó la vista, entrecerró los ojos hacia la espada en la mano de Cassandra y se burló. Como era de esperar, Lenak nos dio una espada falsa y escondió la verdadera. Ese viejo zorro es muy astuto, vamos a por ella. Este lugar no es seguro para quedarse. Habiendo obtenido lo que querían, los dos estaban a punto de salir de la habitación cuando de repente escucharon un sonido retumbante bajo. Una piedra grande, lisa y dura apareció, bloqueando la salida. Era un grueso trozo de cristal de dragón, grabado con escritura de hadas. Cassandra intentó empujar la piedra, pero no pudo moverla. Entonces levantó su varita y lanzó un hechizo sobre el cristal del dragón, que produjo chispas azules y blancas, pero no dejó marca. Ella tomó la espada de nuevo, la punta raspó el cristal del dragón con un sonido áspero, dejando un rasguño largo y brillante. El cristal del dragón brilló con una luz púrpura y el rasguño desapareció rápidamente, como si la herida se hubiera curado sola. Parece que hay magia de hadas en esta puerta. El rostro de Cassandra se ensombreció. Miró a Robe suplicante y dijo, parece que estamos atrapados. Está bien, Lenak nos abrirá la puerta, dijo Robe con calma. Cassandra miró a Robe confundida, solo para ver al niño levantar la cabeza y decir en voz alta. Lenak, sé que me oyes. Abre la puerta ahora mismo o te arrepentirás. Arrepentirse. De repente se escuchó una risa áspera y burlona, y la voz de Lenak resonó en la habitación mientras decía fríamente. Tú eres quien debería arrepentirse. No deberías haberte convertido en ladrón y haber entrado en mi bóveda. ¿Un ladrón? Rolf tomó la espada de la mano de Cassandra y dijo con una media sonrisa. Intentaste engañarme con una espada falsa mientras ocultabas la verdadera, ¿crees que soy un tonto? Solo vine a tomar lo que se suponía que debía tomar. A Lenak no le importó nada de eso. Su rostro estaba contorsionado por la rabia mientras gruñía. De todos modos, puedes morir ahí. Recogeré tu cuerpo. ¿Pero quieres que te abra la puerta? Una ilusión. Me rogarás que abra la puerta más tarde. Rolf sonrió, se agachó y recogió una copa de oro. La copa estaba fundida con 7 lados, cada uno con innumerables gemas y una asa elaboradamente decorada. Robe no sabía el valor de la copa de oro, pero dado que estaba colocada allí, debía ser algo extraordinario. El muchacho colocó la copa dorada sobre una pantalla de madera, agarró firmemente su espada con ambas manos y cortó con fuerza, rompiendo la copa dorada con un estruendo. La pantalla de madera, tallada con cientos de criaturas mágicas realistas y coloridas, también emitió un ligero crujido. Entonces Rolf agarró un espejo mágico, que tembló porque estaba a punto de adorar al niño como el hombre más guapo del mundo cuando recibió un fuerte golpe y la superficie del espejo se cubrió de grietas. A través de la bola de cristal, Lenak presenció esta escena y quedó tan desconsolado que sintió que estaba a punto de rechinar los dientes. Esa pantalla de madera fue robada a la tribu de los centauros y era extremadamente valiosa. La copa de oro es aún más notable, grabada con la escena de magos, duendes y centauros formando una alianza, que tiene 7 u 8 mil años de antigüedad. El espejo mágico fue utilizado por Helena, la mujer más bella de la antigua Grecia, y solo surgió después de la caída de Troya. Al ver que Ralph había agarrado una vez más la manzana dorada que había herido el pecho de Atenea, Lenak se horrorizó y gritó, detente. Detente ahora mismo. Ralph lo ignoró, aplastó el pepino de jade que había usado la hermana de Morgan Arthur, arrastró su espada, saltó alto en el aire y cortó con su espada. Una esfinge, partida en dos, se estrelló contra el suelo. El rostro de Lenak estaba ceniciento, sus párpados temblaban y estaba desconsolado, sintiendo como si su corazón sangrara. Gritó con voz temblorosa. Voy a abrir la puerta, por favor deja de romperla, por favor. Rolf se detuvo, hizo un gesto con la muñeca y giró su espada. La hoja relucía como una clara noche de otoño. Sonrió y dijo. Ya te dije que me rogarías, ¿por qué no me escuchaste antes? Pero insististe en obligarme a usar la fuerza. Cassandra observó el desorden de la habitación y no pudo evitar fruncir los labios. Recordó que, cuando llegó, el chico le dijo que no destrozara, saqueara ni quemara, sino que se ganara a la gente con virtud. Así es como uno se someterá. El asistente, Karun, preguntó en voz baja. Su majestad, ¿realmente deberíamos abrirle la puerta? Abre la puerta. Dijo Lenak, dudando si actuar precipitadamente, con un brillo gélido en los ojos.
Por cierto, colocad guardias en el pasillo y atacadlos cuando salgan. Sí. La puerta se abrió rápidamente y un grupo de hadas se escondía en el pasillo. Antes de que el niño pudiera aparecer, vieron de repente una piedra salir volando de la bóveda. La piedra rebotó 2 veces en el suelo azul antes de rodar finalmente hasta los pies de un hada. Después de un momento de silencio, todas las hadas reconocieron que era una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma, perfecta en color, textura y pureza. Está claro que esta piedra preciosa es bastante valiosa. El líder de los duendes, Gasol, dijo con fiereza: nadie puede recoger nada de eso. Es el tesoro de su majestad el rey. Una vez que los Slytherin salgan y la puerta esté cerrada, atáquenlos inmediatamente, sin importar la vida o la muerte. Antes de que pudiera terminar de hablar, docenas de gemas más salieron rodando de la bóveda y aterrizaron entre las hadas. Gasol quiso decir algo más, pero ningún duende le hizo caso. Todos se agacharon y se empujaron para recoger las joyas. De repente, una alfombra voladora salió volando de la bóveda, y Rolf tenía una caja en la mano. Extendió la mano y agarró un puñado de monedas de oro, dejándolas resbalar entre sus dedos y rodar por el suelo. En un instante, monedas de oro llovieron al suelo, produciendo un agradable sonido tintineante. Ve a la bóveda y recupera lo que es tuyo, gritó Rolf, blandiendo la espada de Gryffindor. Envíen al rey Legnat a la guillotina. A las hadas guardianas, cuya misión era atacar la alfombra voladora, eso ya no les importaba. Empujaban y se abrían paso, tropezaban y chocaban, metiéndose monedas de oro y gemas en los bolsillos. Con un salario mensual de solo unos cientos de yuanes, ¿por qué arriesgar la vida? El líder Gasol agitó su brazo y envió un hechizo hacia Ralph. La alfombra voladora de Hufflepuff bloqueó el hechizo. Se enrolló, envolviendo firmemente a Ralph y Cassandra, y luego Wash. Se disparó hacia arriba. En la cima de la pirámide, a través de la bola de cristal, Legnat también vio esta escena y rugió. No lo recojas. No lo recojas. Es mi oro, todo es mi oro. Pero estaba demasiado lejos para que alguno de los guardias pudiera oírlo. El asistente Karun le recordó: Su Majestad, han volado en una alfombra mágica. Dense prisa y persígalos. Ordenó Legnat. Envíen a todos los caballeros del dragón de fuego, no, iré yo mismo. Legnat se levantó de la silla con la voz llena de fastidio. Se tocó el tumor y lo miró fijamente, diciendo: quiero atrapar a ese niño yo mismo, convertirlo en una momia y colgarlo a la entrada de Nadia para que se seque. Ofrezco un fanficción de Harry Potter como sacrificio. Hogwarts. Harry regresa del Señor de los Misterios. Quienes estén interesados pueden echarle un vistazo. Sinopsis. Un loco que engaña a la historia, un portal a incontables mundos, un error que altera el tiempo y el espacio. En un mundo lleno de misterio y locura, Harry bebe una poción y se convierte en un bufón que se burla del destino. Pero, cuando el sabueso de Fugen en la niebla gris viaja en el tiempo, cuando la llave de la luz abre los grilletes que sellan la puerta de las 1000 puertas, cuando el insecto, encarnación del tiempo, hace sonar la campana que significa un reinicio, cuando la serpiente de Mercurio se enroscó en un anillo y comenzó a devorar su propia cola. Todo esto demuestra el ciclo del destino. Harry regresó al año que tenía 11 años. Magos, magia, Hogwarts, todo es un nuevo comienzo. Fin de este capítulo. Capítulo 424. ¿Quién más? Rolf y Cassandra volaron desde la pirámide en una alfombra mágica, esparciendo monedas de oro y gemas en el camino. Rolf estaba muy emocionado. Hacía tiempo que deseaba ser un generoso benefactor, pero siempre había estado acosado por la pobreza. Hoy, su deseo por fin se hizo realidad. Legnat no estaba muy contento. Después de todo, Robe estaba regalando su dinero. Él fue quien recibió el dinero. A la orden de Legnat, innumerables goblins sacaron sus arcos y dispararon flechas, desatando una lluvia de flechas que volaron hacia el cielo como granizo. La cantidad de flechas era asombrosa y cubría densamente el cielo. A pesar de la velocidad de la alfombra mágica, no tenía forma de esquivarlas y estaba a punto de ser acribillada. Ralph se sentó con las piernas cruzadas, con la ropa ondeando al viento. Respiró hondo, como un dragón que aspira agua, y luego exhaló. Una repentina ráfaga de viento se levantó, su aullido como un trueno. El viento sopló las flechas, esparciéndolas por el cielo. Varios rugidos ensordecedores resonaron repentinamente en el cielo. La expresión de Cassandra se tornó seria y gritó una advertencia. Rolf, son dragones de fuego. Están volando hacia aquí. El niño entrecerró los ojos y miró a lo lejos, donde vio 4 enormes dragones verdes aleses extendiendo sus alas y volando hacia él, con un jinete de dragón sentado en cada uno de los dragones. Legnat estaba de pie sobre un dragón de fuego, blandiendo un látigo mágico y lo atacaba. El látigo es un látigo mágico especial, con un mango hecho de hueso de dragón intrincadamente tallado, con incrustaciones de oro y conectado a 9 finas tiras de cuero, cada una con una garra dorada en el extremo. A pesar de sus gruesas escamas, el dragón de fuego todavía silbaba de dolor cuando era golpeado por el látigo. Legnat ordenó: fuego. Con un largo rugido, los 4 dragones de fuego abrieron sus bocas y volutas de humo gris se elevaron de sus bocas antes de escupir llamas doradas. Rolf inmediatamente recogió a Cassandra y estaba a punto de saltar del avión con ella cuando la alfombra de Hufflepuff de repente comenzó a temblar violentamente, como si estuviera viva. Sus 4 esquinas se curvaron hacia el centro, envolviendo firmemente a Robe y Cassandra. Las llamas estallaron y envolvieron por completo la alfombra mágica. El intenso calor y el aumento de la temperatura causaron una distorsión extrema de la visión. Legnat miró fijamente la pared de llamas, con los ojos encendidos de furia y el rostro radiante de emoción, y dijo: que os quemen a todos. Su sonrisa se congeló de repente. La superficie de la alfombra mágica brilló con una deslumbrante luz dorada y luego, como una ballena chupando agua, atrajo las llamas hacia su interior. Cassandra miró a través de la alfombra mágica y exclamó sorprendida: la magia del profesor Hufflepuff es asombrosa. Incluso puede absorber el aliento de dragón. Calculo que hay un límite de lo que puede contener, pensó Rolf por un momento y dijo: quédate aquí y llama la atención, vuelvo enseguida. Cassandra agarró el brazo de Robe y preguntó nerviosamente: ¿es muy peligroso afuera? ¿A dónde vas? Iré, y mataré a Legnat. Rolf se desvaneció en el aire. Abrió un poco la alfombra mágica y salió volando por el hueco, dejando a Cassandra allí tendida, perdida en sus pensamientos. De pie sobre el lomo del dragón, Legnat vio que las llamas habían sido absorbidas, y con una mirada siniestra y malévola en su rostro, dijo con voz aguda: deja que el dragón de fuego se acerque, para un ataque cuerpo a cuerpo.
El jinete del dragón tiró de las cadenas, y el dragón de fuego se desplomó desde las nubes, lanzándose hacia la alfombra mágica a una velocidad increíble, con sus garras apretadas y extendidas. La alfombra mágica empezó a dar vueltas en el aire, subiendo y bajando al instante, a veces a la izquierda y a veces a la derecha, en zigzag para escapar del ataque del dragón de fuego. Pero este batía sus alas y lo perseguía sin descanso, con sus ásperos gritos resonando en el cielo. La alfombra mágica finalmente fue rasgada por las garras afiladas, dejando un enorme corte. Cassandra se aferró con fuerza a una esquina de la alfombra para evitar caerse. Continúen el ataque. Legnat gritó emocionado, pero cuando la grieta en la alfombra mágica se ensanchó, ya no pudo ver al niño a través del espacio. Jadeó, mirando a su alrededor en busca de la ubicación de Robe. Encuentra a ese niño rápido, no dejes que se escape. Estoy aquí. De repente, una voz clara sonó, y antes de que las palabras terminaran, una figura descendió del cielo y aterrizó en la espalda del dragón de fuego. Un rayo, tan grueso como una lanza, apareció en la mano de Rolf y golpeó al caballero dragón. El rayo azul se enroscó y silbó. La corriente eléctrica hizo que el cuerpo del caballero dragón se pusiera rígido instantáneamente, y Rolf lanzó una patada voladora, golpeándolo con fuerza contra su abdomen. Antes de que el hada pudiera reaccionar, fue lanzada al aire, todo su cuerpo voló horizontalmente antes de estrellarse contra el dragón de fuego. Legnat levantó el brazo y una luz blanca brilló en su palma, disparándose hacia el cuello de Robe como un trueno. El niño dobló las rodillas y se agachó, logrando apenas evitar la maldición. La luz blanca se extendió hasta formar una línea blanca extremadamente larga y cegadora en el aire, trazó un gran arco y luego se disparó ferozmente hacia la parte posterior de la cabeza de Rolf como la cola de un escorpión. Rolf inclinó la cabeza, esquivando la luz blanca que rozó su mejilla una vez más, pero la maldición golpeó a Legnat en su lugar. Legnat no esperaba que el niño esquivara dos ataques, lo que finalmente provocó que él, el lanzador de la maldición, cosechara lo que sembró. La feroz maldición explotó con un rugido ensordecedor, como un trueno en un cielo despejado. Legnat permaneció inmóvil, con su armadura reluciente. Al ser alcanzada por el hechizo, la armadura emitió una serie de sonidos nítidos y continuos, pero no mostró desgaste, arañazos ni grietas. Rolf juntó sus 5 dedos y un rayo salió disparado al instante, envolviendo todo el cuerpo de Legnat. Tras un fuerte estallido, la bola de rayos explotó como un deslumbrante fuego artificial. Los relámpagos, dispersos como volutas de humo, parecían llamas ascendentes, pero después de que el humo se disipó, la armadura permaneció brillante e impecable. Esta es la armadura más resistente que he forjado jamás. Legnat extendió un dedo y tocó la reluciente armadura, con una mueca de desprecio. Vamos, golpéame aquí. Si puedes romperlo, entonces tienes la habilidad. La armadura parecía realmente muy robusta, con una capa de esmalte de porcelana rojo oscuro sobre la superficie. Las rodilleras y los guanteletes estaban decorados con intrincados patrones en espiral dorados, y los guanteletes estaban adornados con rayos de sol dorados, con cada gancho incrustado con gemas. Ral no habló. Sosteniendo la espada de Gryffindor, se puso frente a Legnat. Hizo un arco con su espada y la cortó en el cuello de Legnat por encima del omóplato, dejándole una profunda marca. El impacto hizo que Legnat apretara los dientes y sacó una espada larga que él mismo había forjado, apuntándola a la cabeza del chico. Rolf lo esquivó ágilmente, luego levantó su espada con ambas manos y lanzó un fuerte golpe, golpeando de lleno el codo derecho de Legnat. El disco delgado y redondo que protege las articulaciones produjo un fuerte crujido. Legnat gimió y se giró, su espada plateada describiendo un arco feroz en el aire. Ral logró desviarla y luego saltó hacia atrás. Los dos chocaron de un lado a otro, el coro metálico de sus armas resonó en los cielos sobre el reino de Nadia. Muchas hadas salieron de sus casas para ver el duelo en el lomo del dragón de fuego. Un rugido ensordecedor estalló entre la multitud, y las hadas gritaron y vitorearon a su rey. Legnat, Legnat, Legnat. Este estímulo hizo que la sangre de Legnat hirviera, y con entusiasmo blandió su espada, pero los ágiles movimientos del muchacho todavía lo tomaron por sorpresa. Este niño es como un mono, siempre puede predecir todos sus movimientos, y mi espada falla una y otra vez. Mientras tanto, Ralph, empuñando la espada de Gryffindor, apuñaló a Legnat en el brazo, el muslo e incluso 2 veces le golpeó el cráneo, dejando marcas en su armadura. La armadura, la pierna derecha, la máscara en forma de pico y el peto estaban todos marcados con abolladuras profundas y brillantes, y la espada en la mano de Legnat estaba cortada en 2. Rolf finalmente se cansó de la pelea, y con un poderoso golpe, atacó la parte inferior del cuerpo de Legnat, golpeando su pie y haciendo que se tambaleara. Legnat contraatacó hacia abajo, pero recibió un golpe en la cabeza por encima del hombro que le abolló el casco. Perdió el equilibrio y se estrelló con fuerza contra el lomo del dragón. El muchacho entonces asestó un feroz golpe con el revés, atravesando el peto y el cuero de Legnat, y desgarrando la suave carne debajo de sus costillas. Rolf pisoteó la cabeza de Legnat una última vez, pateando la armadura agrietada para revelar su rostro empapado de sangre. Rolf se rió entre dientes, con una sonrisa burlona en su rostro, y dijo: Legnat, parece que tu armadura no es tan afilada como la espada que forjaste. Legnat luchó por levantarse, pero Rolf levantó la espada, la giró hacia un lado y presionó suavemente la punta contra la frente de Legnat. Llevo mucho tiempo queriendo matar a un rey, pero nunca he tenido la oportunidad. No estaría mal intentarlo contigo. El dolor insoportable en Legnat le hizo apretar los dientes. Tragó saliva con dificultad y suplicó: No, no me mates, Godric Gryffindor y yo somos mejores amigos. Mi buen hermano intenta engañarme con una espada falsa. Puede que nunca vuelva a tener hermanos como tú en mi vida. Por favor, ten piedad, dijo Legnat con voz ronca, con los brazos cruzados. Sé que me equivoqué, por favor, ten piedad y perdóname la vida. Claro, soy veterinario, ¿cómo podría matarte? Aún necesito tratar tu enfermedad. Los labios de Rolf se curvaron en una sonrisa. Agarró la espada y, con un golpe rápido, cortó el bulto carnoso del cuello de Legnat. Salpicó sangre, giró en el aire y finalmente cayó al suelo. Rolf se sentó sobre la espalda de Legnat, con la espada sobre su regazo. Pasó 2 dedos juntos suavemente por la hoja, observando a los goblins en el suelo, y gritó: ¿Quién más? Envuelta en la alfombra mágica, Cassandra se esforzó por mirar hacia afuera y observó al joven, sus brillantes y chispeantes ojos centelleaban. Las hadas, que acababan de hacer un gran alboroto, ahora estaban completamente en silencio, y una quietud mortal, como la de un cementerio, envolvió a toda Nadia.
Fin de este capítulo. Capítulo 425. Godric Gryffindor. Robe no mató a Legnac. Después de todo, era veterinario y salvar vidas era su principal deber. Entonces, Robe le extirpó el tumor. Aunque el proceso pudo haber sido algo brutal y violento, al menos la enfermedad se curó. A cambio del tratamiento, Legnac también pagó a Rolf por una serie de artículos, incluida la piedra del destino, un intercambio absolutamente justo, sin trampas. En resumen, ninguna de las partes tuvo objeciones, y después de separarse, Ralph tomó a Cassandra y se apresuró a regresar a Hogwarts al amparo de la noche. Después de volar en la alfombra mágica durante 2 días, los dos se detuvieron y decidieron descansar una noche antes de partir nuevamente al día siguiente. Antes de que el anochecer envolviera las montañas, encontraron un claro en la ladera para pasar la noche. Cassandra limpió su alojamiento para pasar la noche, mientras Robe fue al bosque y cazó un ciervo para la cena. Cuando el sol se pone, una hoguera cobra vida, sus llamas anaranjadas crepitan y escupen chispas hacia el cielo nocturno. Tras limpiar el ciervo, Robe lo colocó sobre la fogata y lo giró lentamente hasta que la carne quedó fragante y crujiente, con aceite desprendiendo. Luego, sacó un cuchillo corto, cortó la carne y se la dio a Cassandra. El estómago de Cassandra había estado rugiendo por el aroma, y ahora estaba tomando grandes bocados de la carne de venado, que sabía absolutamente increíble. Después de que la niña terminó de comer medio trozo de pierna de ciervo, se chupó el aceite de los dedos y dijo alegremente: la carne de ciervo que asaste es muy deliciosa. Rolf sonrió, visiblemente satisfecho de sí mismo, pero fingió modestia y dijo: no es nada especial. Pero en serio, aquí andamos cortos de ingredientes y condimentos. Cuando volvamos a Hogwarts, iré a la cocina y les prepararé otra comida. Estará realmente deliciosa. Lo dijiste tú mismo, lo estoy esperando, dijo Cassandra con una sonrisa que le entrecerró los ojos. No me extraña que dijeras que eras un estudiante de Hufflepuff, realmente pareces, en realidad eres un Hufflepuff del futuro, ¿no? ¿Lo adivinaste? Sí, no es difícil de adivinar. Una luz extraña brilló en los ojos de Cassandra, pero su tono permaneció perfectamente tranquilo. Mi tercer ojo no puede ver tu pasado ni tu futuro, y en ese momento sospechaba que tal vez no fueras un mago de esta era. Pero esta idea es demasiado descabellada. No estoy seguro. Después, ¿me diste esos libros? Cassandra levantó la barbilla, señaló los libros de la serie Merlín y el Rey Arturo a sus pies y dijo en voz baja: las fechas de publicación de estos libros son todas del futuro, lo que confirmó mi suposición. ¿Puedes contarme tu historia? Quiero escucharlo. La expresión de Rolf se tranquilizó. Echó más leña al fuego, hizo una pausa y luego dijo lentamente: mi verdadero nombre es Rolf Scamander, de 1000 años en el futuro. Después de una cena sencilla pero reconfortante, Rolf comenzó a contar su historia a la luz de la fogata. Después de que el niño terminó de hablar, Cassandra apoyó la barbilla en sus manos, sus ojos brillaron con una luz inusual, y miró la piedra, diciendo: entonces, ¿puede ayudarte a regresar? Sí, asintió Rolf. Esta piedra se llama la piedra del destino. Sirve para preparar un elixir de juventud, lo que me permite regresar al futuro sin morir. Dentro de 1000 años, suspiró Cassandra. Para entonces, ya estaría muerta, con mis huesos convertidos en cenizas. Oye, Ralph, ¿quedará mi historia registrada en la historia de la magia dentro de 1000 años? Preguntó Cassandra con el rostro lleno de curiosidad. Claro que eres un gran profeta, dijo Robe con una sonrisa pícara. Todos en nuestra escuela te conocemos de memoria. ¿Soy tan famosa? Preguntó Cassandra algo emocionada. Sí, dijo Rolf con una sonrisa. Hay una profesora de adivinación llamada Sibyl Trelawney que dice ser tu tataranieta, siempre habla de ti para demostrar que no es una vieja charlatana. ¿No activó su ojo celestial? Preguntó Cassandra con curiosidad. Bueno, ¿cómo decirlo? Ralph reflexionó. La mayor parte del tiempo parece incapaz de adivinar, casi como un fraude, pero de vez en cuando entra en el reino de la verdadera profecía. En nuestra familia, esto se llama despertar incompleto del ojo celestial, dijo Cassandra en voz baja. Es causado por linajes impuros. Pero es lo mejor, dijo Cassandra con tristeza. Sería mejor que no pudiéramos volver a abrir el ojo celestial. ¿Por qué? Preguntó Rolf sorprendido. ¿No es bueno poder ver el futuro abriendo el tercer ojo? Rolf, me encanta leer, ¿sabes por qué? Preguntó Cassandra, aparentemente para sí misma, antes de que el chico pudiera responder. Las historias del libro, todas las alegrías y las tristezas, las diferentes experiencias de la vida, son solo palabras en el papel. No las tomes demasiado en serio. Simplemente léelas y sigue adelante. Incluso si no me gusta, puedo pasar la página, cerrarla o incluso tomar un bolígrafo y reescribirla en un final que me guste. Pero la vida no es una historia de un libro. La vida de cada uno es diferente y no puedes controlar tu propio destino. Cassandra se envolvió más fuerte en su túnica, apartó la mirada del fuego y miró hacia el cielo nocturno plagado de estrellas. Cuando era muy joven, probablemente tenía solo 3 años, soñé con la escena de la muerte de mi abuela, y poco después, realmente sucedió tal como lo había soñado. Más tarde, cuando fui un poco mayor, preví la muerte de mi padre y realmente quería cambiar ese futuro. No quería que él muriera. Pero mis acciones sin darme cuenta aceleraron mi muerte. La niña suspiró suavemente. Me llevó mucho tiempo comprender que el destino es puro y nos deja indefensos. Puedo vislumbrar el futuro, pero eso es todo lo que puedo hacer. No puedo cambiarlo, eso solo sería un tormento doloroso. Solía sentirme orgulloso de mi capacidad para prever el futuro y vislumbrar el curso del destino, pero luego me di cuenta de lo tonto que era. Cassandra se sentó acurrucada en el suelo, abrazando sus rodillas, sus ojos se llenaron de emociones complejas mientras decía: realmente desearía ser un mago ignorante y común, y que el destino no me hubiera dado la capacidad de prever el futuro. Rolf se quedó en silencio por un momento, luego le dio una palmadita en el hombro a la niña y la consoló suavemente. Cassandra, la mayoría de las despedidas en la vida son silenciosas, y pueden pasar muchos años antes de que te des cuenta de que el día que conociste a esa persona fue la última vez que la viste. Pero tú eres diferente. Tu profecía, tu visión divina, te permite anticipar todo esto y también apreciar más el tiempo que te queda, despedirte con más calma y evitar arrepentimientos. Cassandra apoyó la barbilla en sus rodillas y su dulce mirada se fijó en Robe mientras hablaba. Tienes toda la razón. Rolf sonrió, luego de repente frunció el ceño y dijo en voz baja y urgente: alguien ha activado mi magia.
Rolf miró hacia arriba y vio un rayo de luz blanca que venía del norte, dejando tras de sí un arcoíris extremadamente largo y blanco como la nieve, como un cometa. La luz era larga y pesada. La figura aterrizó en la orilla del río no muy lejos. Rolf estaba claramente desconcertado. Había preparado mucha magia defensiva a su alrededor, pero era fácil de romper. De repente se escuchó una carcajada. La voz no solo era cálida y suave, sino que también poseía un encanto único que se sentía como una suave brisa, pero las palabras no intentaban ocultar el orgullo creciente del hablante. Los he estado buscando durante mucho tiempo, persiguiéndolos desde el reino de Nadia hasta aquí. En el camino, incluso los ayudé a lidiar con un montón de hadas perseguidoras, hicieron un gran trabajo en el reino de Nadia. ¡Guau, qué rico huele! Tengo muchísima hambre. ¿Me das un trozo de pierna de venado? Una figura se acercó desde la distancia y de repente apareció a más de 10 metros de distancia. Rolf levantó la vista y vio a un mago extremadamente guapo. Era alto, con el pelo corto, color vino, que acentuaba su atractivo rostro. Sus sonrientes ojos rubí complementaban a la perfección el color de su cabello. El mago estaba vestido con una túnica escarlata bordada con leones y una capa dorada, luciendo extremadamente elegante. Cassandra exclamó encantada. Un profesor de Gryffindor. Ralph entrecerró los ojos, mirando el hermoso rostro de Gryffindor, y de repente se dio cuenta de que se parecía un poco a alguien. Fin de este capítulo. Capítulo 426. La isla misteriosa. Cuando Gryffindor, uno de los 4 grandes maestros, apareció ante Ralph, su primera reacción no fue la emoción que habría sentido al ver a Hufflepuff, sino más bien una sensación de asombro y... Gryffindor era innegablemente guapo, pero su apariencia tenía un sorprendente parecido con la de uno de los amigos cercanos de Ralph. Si bien no son tan exageradamente similares como Ravenclaw y Helena, 6 o 7 puntos de similitud, los dos aún comparten sutiles parecidos en sus rasgos, especialmente sus ojos color rubí y el color de cabello. Pero claramente hay 1000 años de diferencia entre ambos. Gryffindor también volvió su mirada hacia Ralph, lo miró fijamente por un momento y luego habló. Debe ser Ralph. Cuando regresé a Hogwarts, Helga habló de ti, y estaba muy orgullosa de sí misma, diciendo que todos los estudiantes de mi casa juntos no eran tan buenos como tú. Al principio no lo creí, pero cuando llegué al reino de Nadia, escuché que te habías infiltrado en la bóveda de Glenmackie, rodeado por un grupo de dragones de fuego, casi lo mataste, realmente eres algo. Gryffindor se frotó suavemente la barbilla con el pulgar y el índice, evaluando al niño, y bromeó. Una estudiante tan destacada como tú no fue seleccionada para Gryffindor. Eso no tiene sentido. ¿Qué hace el sombrero seleccionador? Tras decir esto, el hombre se rió y se acercó. Le dio una palmadita al chico en el hombro y volvió a tomar la espada. La empuñadura de la espada estaba incrustada con joyas que brillaban intensamente y la luz de la luna se reflejaba en la hoja brillante con una luz deslumbrante. Gryffindor hizo un deslumbrante gesto con la espada y exclamó. ¡Qué espada tan fina! Cuando la encontré, ya estaba rota en varios pedazos y la hoja estaba muy dañada. Pensé que no tenía reparación, pero Leonard me dijo que incluso una espada rota se puede reforjar. Leonard quería quedarse con esta espada, dijo Rolf en voz baja. Incluso fabricó una espada falsa para intentar engañarme. Las hadas nunca pueden reprimir su codicia, por eso los antiguos magos no quedaron satisfechos después de crearlas, así que nos crearon a nosotros en su lugar. Gryffindor frunció los labios y sonrió levemente. No se preocupen, ustedes dos. Ya le advertí a Leonard que no causarán más problemas. Sin embargo, Leonard difundirá rumores de que robaste su espada, advirtió Robe. Este rumor se extenderá ampliamente entre las hadas. En nuestra época, las hadas aún lo creerían. Que digan lo que quieran. Las hadas son inherentemente hostiles a los magos, dijo Gryffindor con desdén, bajando la espada, sonriendo por la nariz y añadiendo. Huele delicioso. He viajado hasta aquí y me muero de hambre, ¿podrías darme un poco de tu venado? Por supuesto que estamos todos ocupados, profesor, dijo Cassandra. Bueno, entonces no voy a andar con ceremonias con ustedes dos, pequeños. Gryffindor estaba sentado junto a la fogata, con un cuchillo de plata en la mano. Cortó un trozo de carne de pierna de ciervo, lo probó, exclamó con admiración por su exquisitez y luego rió. ¿Cómo podemos tener carne sin vino? Gryffindor sacó una petaca de cristal plana de su cintura, abrió el tapón y un fuerte aroma a vino llenó el aire. Dio un trago largo y pausado y dijo. Ustedes dos también deberían probarlo. Al ver el entusiasmo de Gryffindor, Ralph no pudo negarse. Tomó la petaca, echó la cabeza hacia atrás y dio un pequeño sorbo. Sintió un sabor suave en la lengua y, tras tragarlo, sintió un alivio absoluto en sus órganos internos. Rolf tomó otro pequeño sorbo antes de entregarle el frasco a la ansiosa Cassandra, quien también tomó un gran trago, su rostro instantáneamente se puso rojo brillante. ¿Está bueno? Gryffindor parpadeó y dijo. Viajé a Grecia y bebí todo tipo de vinos, probando no menos de 100 tipos diferentes, pero este seguía siendo el mejor. Cassandra tomó otro sorbo y rápidamente preguntó. Profesor Gryffindor, ¿dónde compró este vino? No fue comprado, dijo Gryffindor con cierta suficiencia. Lo obtuve de una tribu de sirenas del Mediterráneo. Todas esas sirenas son expertas enólogas. También tenían un animal peculiar y mágico que, cuando se colocaba en agua recién hecha, impartía al vino un sabor rico y añejo en tan solo unos días. ¿Un amante del vino? Preguntó Rolf. Rolf, ¿de verdad sabes lo de los gusanos de vino? Exclamó Gryffindor sorprendido. Solo supe de estas criaturas mágicas después de visitar a esa tribu de sirenas. Me lo dijo un amigo, respondió Robe con una sonrisa. Su nombre es Misera, una sirena dorada de doble cola, de la tribu que mencionaste. Tienes un círculo de amigos bastante amplio, comentó Gryffindor. Las sirenas de esa tribu son todas unas bellezas impresionantes, y tu amiga debe ser muy guapa también. Rolf tarareó en señal de acuerdo, y de repente recordó algo y preguntó. Conocí a Mircella cuando la estaba tratando, profesor, usted sabe sobre escala de grises, ¿verdad? Lo sé. Gryffindor arrancó un trozo de venado, se lo metió en la boca, lo masticó lentamente y dijo con dulzura. Una maldición de linaje, heredada solo en la línea materna de la familia de la sirena dorada de 2 colas. Cassandra aguzó el oído y preguntó con curiosidad. ¿Cuáles son los síntomas de esta maldición? Todas las sirenas hembras desarrollarán escamas grises en una parte de su cuerpo alrededor de los 15 años, y luego las escamas comenzarán a extenderse hacia afuera, explicó Rolf. Así es, asintió Gryffindor. La piel infectada se endurece y se enfría, volviéndose como una piedra y acaba cubriendo todo el cuerpo.
Durante mi reciente viaje a la tribu de las sirenas, vi muchas sirenas como esta. Sus vidas eran peores que la muerte. Rolf dudó un momento y luego preguntó con curiosidad. ¿Sabes la causa de esta maldición? He consultado muchos libros y registros antiguos, y también he consultado algunas criaturas mágicas de larga vida. He investigado mucho. ¿Hay un dicho? Gryffindor atizó suavemente la fogata, añadiendo ramas secas a las llamas. Las ramas crujieron y crujieron al arder. Había una isla custodiada por 3 hermanas sirenas. La mayor de las hermanas, Persélope, se enamoró de Odiseo, un mago de la antigua Grecia. Cuando los barcos de Odiseo abandonaron la isla, Persélope fue tras ellos. Gryffindor miró las llamas con los ojos brillantes y dijo. Las 3 sirenas habían jurado quedarse en la isla para siempre y proteger un tesoro, pero Persélope rompió su voto y fue maldecida por la eternidad. Después de la muerte de Persélope, la maldición continuó en sus descendientes, es decir, Grisescala. Rolf reflexionó un momento y luego presionó para obtener una respuesta. ¿Dónde está esa isla? Hay muchos registros de esto a lo largo de la historia de la humanidad, dijo Gryffindor en voz baja. La epopeya de Homero dice que Odiseo encontró la isla en el estrecho de Mesina, entre Sicilia e Italia. Rolf pensó por un momento y dijo, ¿entonces eso está en el Mediterráneo? No, Gryffindor negó con la cabeza. El rey Arturo resultó gravemente herido en la batalla de Camlan y fue enviado a la isla de Avalon por su hermana Morgan para recibir tratamiento. Avalon, también conocida como la Isla de la Bendición, es la isla donde Odiseo se encontró con la criatura, pero la ubicación registrada en la Vita Merlin está al suroeste de Groenlandia. Rolf se quedó un poco desconcertado. El mar Mediterráneo y Groenlandia eran muy diferentes. Los magos de otras regiones también lo han documentado, continuó Gryffindor. Los magos nórdicos lo llaman Valhalla, también conocido como el Salón de los Héroes. Los hechiceros de Oriente Medio lo llaman el Jardín del Edén. Los registros clásicos del este asiático se refieren a él como Penglai, Fangzhang y Yingzhou, donde los antiguos emperadores enviaban hechiceros a buscar el elixir de la inmortalidad y existen muchos más ejemplos similares. Rolf se quedó mirando fijamente por un momento y finalmente preguntó, entonces, ¿dónde está exactamente esa isla? Sin domicilio fijo, dijo la voz de Gryffindor. Flota eternamente en el vasto mar. De vez en cuando, alguien aterriza en la isla y luego baja, momento en el que desaparece. Nadie sabe dónde parará. Fin de este capítulo. Capítulo 427. El cofre del tesoro legendario. Loft escuchó en silencio las palabras de Gryffindor. No dijo nada, simplemente se quedó allí, absorto en sus pensamientos, con las manos entrelazadas a la espalda. Después de un largo rato, por fin habló. ¿Esa isla, qué están custodiando esas sirenas? Hay muchas cosas en la isla, pero lo más preciado, y dijo Gryffindor solemnemente, se dice que es un cofre. ¿Una caja? Rolf abrió mucho los ojos. Recordó una vez más la tercera ilustración del libro de Abraham de Nicolás. Dentro de una habitación, había una caja sellada con un árbol creciendo sobre ella. También había un mago con una espada, y detrás de él, un dragón verde con sombrero. ¿Podría ser esta caja? El chico abrió la boca, pero Gryffindor parecía saber lo que quería preguntar y negó con la cabeza, diciendo. Rolf, no sé qué hay en la caja. De hecho, solo me lo dijeron otros. Cassandra esperó un buen rato sin escuchar nada más y preguntó con curiosidad. ¿Quién te dijo eso? Rowena Ravenclaw, respondió Gryffindor, mirando a Cassandra. Una vez ella fue sola a esa isla. Gryffindor, habiendo dicho esto, simplemente se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la fogata, con expresión aturdida mientras decía. Hace muchos años, Rowena estaba buscando las ruinas de un antiguo mago en el océano Atlántico, pero se encontró con una tormenta y su barco se hundió hasta el fondo del mar. Gryffindor, con las manos tras la espalda, caminó medio círculo alrededor de la fogata y continuó. Rowena había estado a la deriva en el mar durante mucho tiempo cuando se topó con un barco fantasma. Robe no habló, pero de repente recordó el barco fantasma que encontró cuando viajó a América en el Mayflower durante las vacaciones de verano, y el ataúd que era remolcado detrás de él. Gryffindor no se detuvo y dijo con voz suave. Después de que Rowena abordara ese barco fantasma, pasó una noche a la deriva en la niebla. El barco finalmente atracó en una isla, esa isla misteriosa, ahora que lo pienso, eso fue hace 17 años. Al oír la frase hace 17 años, los ojos de Robe parpadearon y reflexionó un momento antes de decir. Escuché del profesor Fleppus que el profesor Ravenclaw bebió agua de manantial antes de dar a luz a Helena. Fue en esa isla donde la bebió. Así es. Gryffindor asintió, aminoró el paso y dijo. Hay muchos manantiales mágicos en esa isla, uno de los cuales, al beberlo, puede dar vida, incluso a una virgen. ¿De verdad hay agua como esta? La cara de Cassandra se llenó de sorpresa. No te sorprendas, hay muchos registros históricos de vírgenes que concibieron. Gryffindor se detuvo en seco, se quedó con las manos tras la espalda y dijo con voz profunda. El ejemplo más famoso es el de María, quien bebió de ese manantial y quedó embarazada fuera del matrimonio, dando a luz a Jesús. La verdad es que siempre he querido probarlo. Gryffindor parpadeó y se rió entre dientes. Veamos si también podemos tener un hijo bendecido por Dios. Solo bromeaba, rió Gryffindor. En fin, esa isla es increíble. Siempre he querido ir, pero no encuentro su ubicación. Luffy pensó por un momento y luego preguntó. ¿Fuiste a la tribu de las sirenas de 2 colas para averiguar dónde está esa isla? No del todo, dijo Gryffindor, asintiendo y luego sacudiendo la cabeza. Si esas sirenas pudieran encontrar la isla, ya habrían ido allí hace mucho tiempo. Su inteligencia es limitada, pero... Gryffindor hizo una pausa. Cuando Persépolis expulsó a Odiseo de la isla, se llevó algo, y eso es lo que buscó principalmente. Rolf rajó los párpados y murmuró, la llave. Esta vez, Gryffindor se quedó realmente sorprendido. Miró al chico con vacilación. Esta era información que había obtenido tras muchos años de investigación. Él frunció el ceño y dijo, Rolf, ¿sabes esto? Me lo dijo Misera. Dijo que hace 1000 años, tomaste algo de su tribu. Rolf explicó en tono mesurado. Más tarde le pregunté al sombrero seleccionador, y me dijo que era una llave, y que la llave estaba en Hogwarts, en un lugar marcado por una sirena. ¿De verdad? Gryffindor volvió a pasearse lentamente, dándose golpecitos con la otra mano con la varita, y dijo tras pensarlo un momento. En realidad, solo me llevé un mapa. Aún no he encontrado la clave y ni siquiera estoy seguro de si el mapa es real o falso.
Pero las noticias que trajiste del futuro prueban que el mapa era verdadero. Jaja, Gryffindor estaba un poco emocionado. Se rió a carcajadas. En cuanto encuentre la llave, la esconderé en el lugar que me indicó la sirena, tal como dijiste. Ralph se quedó atónito. Así que Gryffindor dejó la llave donde estaba marcada la sirena, ¿o fue por él? El niño extendió las manos y se frotó las mejillas. Parecía que su regreso había contribuido inadvertidamente a la ocurrencia de muchos acontecimientos históricos. Por cierto, profesor Gryffindor, ¿hay alguna forma de eliminar la escala de grises? Preguntó Rolf Misera. Sí, pero es solo una suposición. Asintió Gryffindor. Rowena me dijo que hay un manantial en esa isla llamado la Fuente de la Buena Fortuna. Alrededor de la Fuente de la Buena Fortuna crecen muchas hierbas, suficientes para curar todas las maldiciones y enfermedades. Rolf se quedó atónito por un momento. Al notar el cambio en la expresión del chico, Gryffindor preguntó, Rolfe, ¿qué pasa? ¿Has recordado algo importante otra vez? Rolf asintió, desconcertado, y dijo, en mi época, oí hablar de una isla donde estaba escondida la Fuente de la Buena Fortuna, pero su ubicación estaba fijada en el Mar del Norte. ¿Mar del Norte? Sí, esa isla está en el Mar del Norte, dijo Rolf con voz profunda, en lugar de vagar por el mundo sin un lugar fijo, como dijiste. Qué extraño, reflexionó Gryffindor, lleno de sospecha, y preguntó con curiosidad, ¿has estado allí? No, pero tengo un mapa aquí. Rolf sacó una pequeña billetera, que se expandió considerablemente usando un hechizo de estiramiento continuo y contenía muchos artículos. Rápidamente sacó un antiguo mapa náutico de pergamino, en el que estaban dibujadas varias criaturas marinas mágicas exquisitas y aterradoras que parecían rugir fuera del mapa. Gryffindor tomó el mapa, lo miró y frunció el ceño, diciendo, Robert, ¿dónde conseguiste este mapa? También es un barco fantasma, explicó Robe. El capitán consiguió el mapa de otro barco fantasma cuando era joven, y luego compró un barco para buscar la Fuente de la Buena Fortuna. Cuando reapareció, solo quedaban el barco fantasma y el mapa. El capitán y la tripulación habían desaparecido. Ya veo. Gryffindor miró el mapa, reflexionó un buen rato y dijo, parece que tengo que ir al Mar del Norte. Ralph, ¿vienes conmigo? No voy, dijo Robe sacudiendo la cabeza. El dueño de ese barco fantasma conocía a un amigo mío, y ese amigo me advirtió que no intentara encontrar esas cosas, porque creer en ellas solo conduciría a la muerte. Dijo que los barcos se convirtieron en barcos fantasmas porque fueron maldecidos mientras intentaban encontrar la Fuente de la Buena Fortuna, la maldición de la muerte. Profesor Gryffindor, soy un cobarde. No me extraña que no hayas entrado en mi academia, es porque te faltó un poco de coraje. Gryffindor estalló en carcajadas, rebosante de orgullo, y sonrió ampliamente. Si tan solo existiera la parca, podría intentar matarla con esta espada. Rolf sonrió pero no dijo nada. Ahora que has obtenido la piedra del destino, ¿te preparas para viajar 1000 años atrás en el tiempo? Preguntó Gryffindor de nuevo. Sí. Rolf asintió, mirando la fogata, con la mente ocupada en Helena, a quien inesperadamente había extrañado. Antes de regresar, tuvo que ir al bosque albanés, a recoger su cuerpo. Fin de este capítulo. Capítulo 428. Helena y Barrow. Por mucho que Gryffindor intentó persuadirlo, Ralph se negó firmemente a ir con él al Mar del Norte para explorar la misteriosa isla. Gryffindor es poderoso y no le preocupan los peligros, pero Ralph es diferente. Ahora solo quiere volver a casa, en lugar de vivir aventuras con los 4 grandes maestros hace 1000 años. Cuando llega el momento de ser cauteloso, debemos ser cautelosos y no ser demasiado imprudentes. Entonces, al regresar a Hogwarts, Ralph inmediatamente le entregó la piedra del destino a Hufflepuff y le pidió que lo ayudara a preparar el elixir de la juventud. De pie en un gran salón de clases, Robe miró los 10 crisoles y preguntó con curiosidad. Profesor Hufflepuff, ¿para quién está preparando todos estos elixires de la juventud? Hufflepuff agitó su varita y 10 ingredientes mágicos volaron al caldero. Se giró y dijo. Por supuesto que es para que lo bebas. ¿Me das algo de beber? Rolf quedó algo asombrado. Metió la cabeza en el crisol, que tenía una enorme capacidad de al menos 50 litros de agua, y 10 crisoles podrían contener 500 litros de agua. Estaría bebiendo durante mucho tiempo. El elixir de la juventud también tiene sus efectos. ¿De verdad crees que beber un solo sorbo te hará eternamente joven? Se rió Hufflepuff, dándole unas palmaditas al caldero. Si quieres mantener tu juventud durante 1000 años, por supuesto necesitarás beber mucha medicina de una sola vez. Rolf tragó saliva con dificultad. Recordó que el elixir de la inmortalidad de Nikolai, extraído de la piedra filosofal, también requería que lo bebiera continuamente, pero no era demasiado. No te quejes de tener demasiado. Hufflepuff cogió la piedra del destino y la palmeó suavemente, como si estuviera palmeando una sandía. Deberías alegrarte de que esta piedra sea lo suficientemente grande. Un crisol de elixir de la juventud solo puede mantenerte joven durante 100 años, pero necesitas una piedra del destino del tamaño de medio puño. Si esta piedra fuera más pequeña, probablemente no sería suficiente para ti solo. Entonces, por favor, ten cuidado al prepararlo, dijo Rolf apresuradamente. No dejes que falle y desperdicies mi piedra del destino, no te escucharé. Oh, Dios mío, así que ya estás empezando a aferrarte a mí, dijo Hufflepuff con una sonrisa. No lo olvides, todavía me debes una montaña de deuda, con intereses. ¿Cómo podría culparte? Dijo Rolf con una sonrisa avergonzada. Por cierto, ¿cuántos días tardas en cocinar esto a fuego lento? Tardará al menos medio mes. Hufflepuff cogió un cuchillo, cortó la piedra del destino y preguntó con curiosidad. ¿Qué? ¿Tienes otras cosas que hacer? Rolf asintió y dijo, necesito ir a Albania. Hufflepuff no preguntó el propósito del niño, sino que simplemente preguntó con preocupación. ¿Cómo vas a llegar? No es como el reino de Naria. No es un viaje que se pueda completar en pocos días. Yo también lo estoy pensando, dijo Rolf, mirando a Hufflepuff en busca de ayuda. Albania está en los Balcanes, a un mundo de distancia de Hogwarts. En aquella época no existía el Orient Express, y Ralph no podía aparecerse. Un viaje de ida y vuelta podía llevar varios meses. Cuando llegó al bosque albanés, el cuerpo de Helena había sido devorado por animales salvajes o probablemente se había podrido. Hufflepuff pensó por un momento y sugirió, puedes tomar prestada la llave de la puerta de Godric. Durante su viaje a Grecia, dejó muchas llaves en el camino para futuros viajes. Debió haber dejado una llave en la puerta cuando pasó por Albania. Bueno, iré a buscar al profesor Gryffindor. Tras darle las gracias, Ralph se dio la vuelta y salió corriendo a toda prisa.
Hufflepuff sonrió y luego continuó preparando pociones para el niño. Albania, en lo profundo del bosque. Elena, que se había quedado dormida hacía un rato, despertó de repente. Se incorporó, sacudió la cabeza y se tocó las comisuras de los ojos, llenos de lágrimas. Acababa de tener un sueño en el que llevaba la corona de su madre, pero de repente la corona se contrajo y no podía quitársela. Ella acudió a su madre en busca de ayuda, pero ella le preguntó por qué había robado la corona. Afortunadamente fue solo un sueño, pero esta pesadilla fue demasiado extraña y espeluznante. Las manos y los pies de Elena estaban helados. Se levantó, salió de la cabaña recién construida y miró a lo lejos. Lleva aquí 2 días pero todavía no se siente cómoda con el entorno. A su alrededor había árboles, inmensos y entrelazados, que proyectaban miles de sombras verde oscuro. Soplaba el viento del norte, y las ramas y las hojas crujían. Para los oídos de Elena, esos sonidos eran como llanto. Elena realmente quiere llorar ahora mismo. Extrañaba la cálida sala común de Ravenclaw, la deliciosa comida de Hufflepuff, los chistes cursis de Gryffindor y las aguas termales en las que solía sumergirse. Quería volver a Hogwarts. Pero Elena no quiere volver atrás. Quiere ser más inteligente, tan inteligente como su madre. No quiere que los demás estudiantes se burlen de ella en secreto llamándola una belleza estúpida. Elena permaneció allí un buen rato. A medida que el sol desaparecía tras las escarpadas montañas y las sombras se adentraban en el bosque, sumiendo el entorno en la oscuridad, de repente se sintió inquieta por alguna razón. Así que Elena dobló las rodillas y las abrazó con fuerza contra su pecho. Cerró los ojos, intentó dormir un poco más y trató de no pensar en Hogwarts. Entonces, escuchó un sonido. Elena inmediatamente abrió los ojos, cogió su varita, contuvo la respiración y escuchó atentamente. Escuchó el crujido de las hojas frotándose entre sí y el silbido del viento, pero lo que llamó su atención fue algo más: pasos. Alguien viene caminando por aquí. A Elena se le erizaron los pelos. Estaba en lo profundo del bosque albanés, un lugar donde normalmente no había rastro de nadie. ¿Será que mi madre vino a buscarme? Elena vio una figura emerger del bosque, recogió la corona, se dio la vuelta y corrió, dirigiéndose a las profundidades del bosque. El mago se detuvo, se levantó la capucha y reveló el hermoso rostro de Ralph. Se quedó mirando fijamente la figura de Elena que se alejaba, preguntándose si había llegado demasiado temprano. ¿Dónde estaba Row? Elena no vio quién era, simplemente corrió a toda velocidad por el oscuro bosque. Las raíces de los árboles la sujetaron por los pies y las ramas secas le azotaron el rostro, dejando finas manchas escarlatas de sangre en sus mejillas. Sin darse cuenta de lo que la rodeaba, se tambaleó hacia adelante. Pero el suelo estaba húmedo y embarrado por la lluvia de la noche anterior, lo que lo hacía muy resbaladizo. Sorprendida, cayó al suelo, y la corona que llevaba en la mano salió volando. Elena apretó los dientes con frustración, se enganchó en la raíz de un árbol y apenas logró levantarse. Luego, cojeando, avanzó y recogió la copa. Decidió dejar de huir. Tras mirar a su alrededor, encontró un árbol hueco con raíces nudosas y una gruesa capa de musgo en la superficie. Elena pensó por un momento y luego escondió la corona en su interior, rellenándola con muchas hojas para cubrirla. Después de hacer todo esto, Elena oyó de repente el crujido de las hojas. Giró la cabeza de inmediato para mirar, pero se quedó atónita. Finalmente pudo ver claramente el rostro de la persona. Carretilla. Barrow sonrió, sosteniendo una reluciente espada corta en la mano. Sus ojos brillaron rojos y dijo con voz ronca: Soy yo, Elena, y estoy aquí por orden del profesor Ravenclaw y para llevarte de vuelta. Gracias al generoso donante Just Lowandering Indobater por la donación. Fin de este capítulo. Capítulo 429. La trama de Slytherin. Elena esperaba que mucha gente viniera de buscarla, pero nunca imaginó que Barrow sería el primero en aparecer. Ella miró fijamente al hombre demacrado frente a ella, sus pálidos ojos azules llenos de incredulidad. ¿Mi madre te envió a verme? Imposible. Estás mintiendo. ¿Por qué te enviaría? Si el profesor Ravenclaw no me hubiera dicho tu ubicación, ¿cómo habría sabido que te escondías en el bosque albanés? Barrow se acercó, vestido con una sencilla túnica marrón. Su rostro demacrado parecía aún más feroz a la luz de la luna. La profesora Ravenclaw está enferma, dijo Barrow con voz ronca. Elena, vuelve conmigo. ¿Mi madre está enferma? A Elena se le encogió el corazón y preguntó con preocupación: ¿qué enfermedad? No lo sé, pero es serio, dijo Barrow con voz ronca. El profesor Ravenclaw estaba deseando verte, así que me envió a buscarte. Elena, vuelve, toma la corona que tomaste, ¿dónde la pusiste? Al oír la palabra corona, Elena de repente se calmó y preguntó: ¿y la profesora Hufflepuff? Sus habilidades curativas son magníficas. Puede curar cualquier enfermedad. Lo sabrás cuando regreses, dijo Barrow con impaciencia, con la voz áspera y áspera, como acero raspando contra una roca. Démonos prisa y vámonos, lleva tu corona contigo. Elena dio un paso atrás y con voz feroz dijo: no iré contigo. No, tienes que venir conmigo. Tienes que venir conmigo, sin falta. Gritó Barrow, alterándose. Siempre y cuando te traiga de vuelta a ti a la corona, como recompensa, el profesor te casará conmigo. Elena estaba tan sorprendida que no pudo hablar durante varios segundos. Sabía que Barrow siempre la había apreciado, desde que entraron a la escuela, pero a ella nunca le había gustado él. ¡Qué ilusión! Mi madre jamás me dejará casarme contigo. Y yo jamás lo aceptaré. Será mejor que desistas de esa idea. ¿Por qué? El rostro de Barrow se ensombreció de ira mientras preguntaba. Elena, me gustas tanto que vine desde Hogwarts para verte, ¿por qué siempre me rechazas? Elena miró a Barrow con disgusto, luego rápidamente miró hacia otro lado, como si incluso una segunda mirada pudiera provocarle náuseas. Eres demasiado fea. Preferiría morir antes que casarme contigo. Por favor, deja de molestarme. La mirada disgustada y la expresión fría de Elena enfurecieron instantáneamente a Barrow, cuyo rostro se oscureció mientras decía: ven conmigo, quiero que vengas conmigo. Elena podía percibir la ira de Barrow. Lo notaba en la expresión de su rostro, en sus labios torcidos y tensos y en la forma en que la miraba. Barrow, aléjate de mí, me estás asustando. Todo puede asustarte. Mírame, mírame. Barrow se puso cada vez más nervioso. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se le hincharon y sus ojos se inyectaron en sangre. Extendió la mano para agarrar a Elena, pero ella lo esquivó.
El rostro de Barrow estaba contraído por la rabia, sus ojos inyectados en sangre, y había perdido por completo la razón. De repente, levantó la daga que tenía en la mano y la clavó en el pecho de Elena. Elena miró a Barrow con incredulidad, sintiendo la sangre correrle por el pecho y goteando sobre su brazo. Temblaba incontrolablemente, pero sus últimas fuerzas la abandonaron. Elena cayó al suelo. Barrow, que acababa de comportarse como un loco, recobró el sentido al instante. Tenía los ojos muy abiertos, aterradoramente blancos, y llenos de miedo. Elena, yo, no quise hacerlo. La voz de Barrow era solo un murmullo aterrorizado. Se arrodilló en el suelo, temblando como una hoja marchita en medio de una tormenta. No fue mi intención. Me engañaron. Elena, no quise matarte. Maestra, ¿por qué me mentiste? ¿No lo hiciste a propósito o fue sin intención? De repente, una voz extraña resonó en los oídos de Barrow. Giró la cabeza y vio a un niño extraño sentado en un árbol no muy lejos. También sostenía la corona de Ravenclaw en su mano. Barrow miró fijamente al niño y dijo lentamente, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo llegó la corona a tus manos? ¿Quién soy? Lo sabrás más tarde. Rolf se apoyó en el tronco del árbol, cruzó las piernas y miró a Barrow con los ojos entrecerrados, diciendo, ¿por qué estoy aquí? Elena me dijo que estaba aquí. En cuanto a la corona, Elena la escondió en el hueco de un árbol que acabo de encontrar. Bien, en un intercambio justo, deberías responder mis preguntas ahora. Rolf saltó del árbol y se acercó a Barrow, preguntándole, acabas de decir que el profesor te mintió, ¿qué profesor? ¿Cómo te mintió? De repente, Barrow buscó su varita en su cintura, pero Ralph se le adelantó, girando su muñeca y haciendo que unas enredaderas saltaran del suelo, inclinándose hacia arriba, envolviéndose alrededor de los tobillos de Barrow y haciéndolo tropezar al suelo. El niño agitó su varita y dijo, desármate. La varita cayó en la mano de Ralph y el cuerpo de Barrow voló hacia atrás como una cuerda de arco estirada hasta su máxima extensión. Barrow fue arrastrado hacia atrás por las enredaderas, que lo estrellaron contra el suelo. Su cuerpo se deslizó una corta distancia, dejando un rastro en el suelo. Rolf avanzó a grandes zancadas, se acercó a Barrow y le pisó la nuca, aumentando la presión. Quizás porque el cráneo era más sólido que el barro, la cabeza entera se hundió en el suelo poco a poco. El chico levantó el pie y volvió a pisar fuerte. Barrow escupió un chorro de sangre, dejando un charco rojo en el suelo, una imagen impactante. La profesora Ravenclaw no te envió. Le pregunté. ¿Quién te envió? Rolf miró al silencioso Barrow y se burló. No me lo vas a decir. No hay problema, tengo suero de la verdad. Rolf agarró el cabello de Barrow, sacó una pequeña botella y le dio la medicina. Dime quién te envió a buscar a Elena. Cuando Barrow abrió los ojos, su mirada estaba sin vida mientras decía. Mi maestro, Salazar Slytherin. ¿Slytherin? Rolf escuchó un nombre que lo sorprendió, y su expresión gradualmente se volvió seria. ¿Por qué te envió? El maestro dijo que Elena se esconde aquí. Si encuentro la corona y la destruyo, puede hacer que Elena se enamore de mí. ¿Destruir la corona? Rolf pareció algo sorprendido y preguntó. Entonces, ¿por qué dices que te mintió? Tengo trastorno bipolar y pierdo el control cuando me enojo, respondió Barrow. Mi maestra me dio una poción, diciendo que podía ayudarme a controlar mi trastorno bipolar, y me dijo que buscara a Elena. Pero me mintió. ¿A dónde fue Slytherin? El maestro fue a la esquina suroeste del bosque albanés para interceptar a Ravenclaw. Barrow respiró profundamente, con la voz temblorosa, y luego dijo en un tono plano y sin emociones. El profesor quiere matar a Ravenclaw. Rolf quedó completamente atónito. Permaneció en silencio un buen rato, luego levantó su varita y apuntó a Barrow, diciendo. Olvídate de todo y todo queda vacío. Fin de este capítulo. Capítulo 430. La muerte de Ravenclaw. Barrow se despertó aturdido, con un dolor agudo en la parte posterior de su cabeza, como si alguien lo hubiera pisado con fuerza. Levantó el brazo con cuidado, se tocó suavemente el cuero cabelludo y se estrujó la cabeza para recordar cómo se había hecho la herida. Se giró y vislumbró a Elena no muy lejos. Los recuerdos finalmente comenzaron a formarse nuevamente. Barrow recordó que acababa de tener un episodio maníaco, mató a Elena y se lastimó la cabeza. Elena, no quiero matarte. Barrow parecía extremadamente dolido. Estaba en cuclillas en el suelo, con los dedos aferrados al cuero cabelludo, y su expresión era una mezcla de risa y lágrimas, como si estuviera loco. De repente, Barrow tomó la daga que había matado a Elena y se la clavó en el estómago. Rápidamente se desplomó en el suelo, con el cuerpo convulsionado, y una sangre roja y brillante brotó de su pecho. La figura de Rolf emergió lentamente, mirando a Barrow con expresión complicada. No esperaba que este hombre se suicidara. Incluso estaba dispuesto a ayudar a Barrow a mantener su dignidad si no se suicidaba. Por supuesto, Rolf no sentía ninguna simpatía por Barrow, ni tampoco le conmovía su supuesto amor. Las personas que matan por amor no correspondido son aterradoras. Rolf pateó el cuerpo de Barrow lejos de Elena y luego se arrodilló para examinar el cuerpo de Elena. El cuerpo de Elena todavía estaba caliente, pero su corazón había dejado de latir y estaba completamente muerta. Cuando Rolf vio a Barrow matar a Elena, casi no pudo resistirse a salvarla. Pero aún no tenía salvación. Si Elena sobrevive, la profecía de Cassandra se hará realidad, pero la historia cambiará por completo. En el gran esquema de la historia, puede parecer simplemente una pequeña piedra arrojada río arriba, pero las repercusiones resultantes pueden tener un enorme impacto en el futuro río abajo. Aquellas personas o cosas que pudieran aparecer en el futuro pueden desaparecer como resultado, y muchas personas y cosas que no aparecerán también pueden aparecer. Después de todo, el poder del efecto mariposa es aterrador. Ralph no quería usar el giratiempo para viajar 1000 años atrás solo para descubrir que Sherry, Hermione e incluso Dumbledore habían desaparecido. Por eso también Ron no quiere quedarse más tiempo aquí y quiere regresar a su tiempo lo antes posible. Cuanto más tiempo se quede, mayor será el efecto mariposa. Como dijo Dumbledore, aquellos que juegan con el tiempo inevitablemente serán devorados por el tiempo. Robe no quería terminar como Peter. Por supuesto, solo porque no podía salvar a Elena en ese momento no significaba que no pudiera hacer algo. Por ejemplo, el cadáver que tenemos delante. Rolf ayudó a Elena a levantarse y le quitó con cuidado la bata de seda azul pálido, dejando al descubierto sus pechos, que eran tan delicados como la pulpa de lichi pelada. En medio de los picos ondulantes, hay una herida negra, infligida por una espada corta.
Elena, hice esto para salvarte, no te preocupes, dijo Rolf en voz baja. En fin, he visto tu futuro muchas veces. Además, culpe a Barrow por su ataque demasiado astuto. Después de murmurar las palabras unas cuantas veces, Rolf colocó la palma de su mano sobre la herida abultada de Elena y la acarició suavemente. La mano curativa. Esta magia proviene de un unicornio. Cuando tocas suavemente una herida, puede acelerar el proceso de curación. La herida negra se curó visiblemente bajo el toque de Rolf y pronto desapareció sin dejar rastro. Rolf ayudó a Elena de volver a ponerse la ropa, luego agitó su varita y la metió en una bolsa para cadáveres. Planeaba llevar a Elena de regreso a Hogwarts para ver si el profesor Flepuff tenía alguna forma de preservar el cuerpo fresco hasta 1000 años después. Rolf no sabía si esto sería útil para resucitar a Elena en el futuro. Todo lo que podía hacer ahora era dejar el resto al destino. Entonces Rolf tomó la corona falsa que había preparado de antemano y la arrojó al árbol hueco. Sin duda, se convertiría en el Horrocrux de Tom. Después de hacer todo esto, Rolf no se fue inmediatamente, sino que se quedó allí, reflexionando sobre lo que Barrow había dicho. Slytherin se prepara para matar a Ravenclaw. Según la historia de la magia, Ravenclaw murió de enfermedad, que es también lo que Barrow le dijo a Elena. Pero Elena también le dijo a Ralph que había escuchado otra versión de la historia, que Ravenclaw fue asesinado por otros magos en una batalla. ¿Podría ser cierto este rumor y que el asesino sea Slytherin? Rolf vaciló, su mente se llenó de imágenes de Ravenclaw hablándole junto al pozo de la muerte y luego acariciándole suavemente la frente. El niño dudó, pero finalmente decidió ir a ver la esquina suroeste del bosque que Barrow había mencionado. Rolf empacó sus cosas, salió, usó su varita para determinar la dirección y rápidamente voló hacia la distancia. Había estado volando durante más de una hora y se preguntaba si había tomado la dirección equivocada cuando de repente sintió un violento terremoto. Robbie voló alto en el cielo y miró a la distancia sin ninguna obstrucción a su vista. Posee la visión dinámica de hiporrifo, lo que le permite ver las cosas desde una gran distancia. A 100 millas de distancia, se alzaba una nube de polvo, y una enorme criatura mágica, de silueta borrosa, parecía sufrir un gran dolor y rugía hacia el cielo. En un instante, innumerables aves de las montañas y los bosques alzaron el vuelo. En un instante, innumerables rayos descendieron del cielo, borrando la energía eléctrica de la criatura mágica. Rolf miró hacia arriba y vio un mar de nubes que se extendía por el cielo. En ese momento, no solo él, sino todos los muggles y magos de los Balcanes no pudieron evitar mirar al cielo. El inmenso mar de nubes se movía y descendía lentamente. Esta escena fue como si el cielo cayera a la tierra. Destellos fugaces de relámpagos y truenos se filtraban continuamente desde el fondo de las nubes, lo que obligó a Rolf a reducir su altitud de vuelo por miedo a ser alcanzado por un rayo. A lo lejos, una luz dorada se elevó repentinamente del suelo, extendiendo un rayo dorado extremadamente largo y delgado que iluminó toda la península balcánica como si fuera de día. Rolf tenía los ojos perforados y no podía abrirlos. Le costó mucho adaptarse a su entorno. Cuando volvió a mirar hacia arriba, no había nubes en el cielo, solo una enorme e ilimitada onda en lo alto, que se expandía y se extendía hacia afuera. Luego era como un grupo de peces nadando en el fondo del lago, mirando hacia la superficie del lago como un espejo con sus ondas. Pronto, dos figuras más aterrizaron con un ruido sordo, como si dos meteoritos se hubieran estrellado contra el suelo. Se produjo un terremoto enorme. Rolf se quedó atónito. ¿Era esta la batalla entre Ravenclaw y Slytherin? Puede afectar áreas a cientos de kilómetros de distancia. Pero después de este temblor, el mundo entero quedó en silencio, como si la batalla hubiera terminado. Rolf palideció e inmediatamente voló a lo lejos. Después de un largo rato, aterrizó en el borde de un pozo gigante. Aquí, todos los rastros de árboles y vida han desaparecido, dejando solo un enorme pozo circular que cambia de color, de blanco a gris, de gris a negro y de negro a rojo, desde afuera hacia adentro. El diámetro de este cráter es mucho más grande que el área creada por la autodestrucción de Voldemort. Robbie despegó de nuevo y finalmente aterrizó en el centro. Tras buscar durante mucho tiempo, finalmente encontró esa figura familiar. Rowena Ravenclaw. Ella yacía tranquilamente en el suelo. Al igual que Helena Ravenclaw, ella murió. Gracias al generoso donante Little Evil Spirit of Babel por la donación. Fin de este capítulo. Capítulo 431. El cadáver sellado de la noche a la mañana. Dos Ravenclaw murieron uno tras otro, y este antiguo apellido desapareció de los anales de la historia. Como único testigo, Robbie no sabía qué decir. Originalmente vino a recoger el cuerpo de Helena, pero inesperadamente terminó recogiendo los cuerpos de Ravenclaw y su hija. ¿Qué clase de tontería es esta? Para Ralph, Ravenclaw y Helena eran en realidad personas antiguas que habían muerto hacía 1000 años. Sabiendo que morirían, no debería haber sufrido tantos trastornos emocionales. Pero en ese momento, al presenciar realmente sus muertes, especialmente la caída de Ravenclaw, una extraña sensación de inquietud brotó en el corazón de Robbie. Esa es Rowena Ravenclaw. ¿Cómo pudo ella, una de las 4, morir así? Ralph recogió los cuerpos de Ravenclaw y Helena, vigiló la cabaña toda la noche y luego fue al lugar donde se encontraba el traslador temprano a la mañana siguiente para regresar a Hogwarts. Dentro de la oficina, después de escuchar el relato de Rolf, Hufflepuff permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente los dos cadáveres. Rolf también se sentó con ella aturdido. Después de una larga pausa, Hufflepuff finalmente preguntó en voz baja. Rolf, ¿quién crees que lo hizo? Le di a Row un suero de la verdad y dijo que era Slytherin, dijo Rolf con cautela. Pero en realidad no vi a Slytherin. Si hubieras visto a Salazar, no habrías regresado con vida, suspiró Hufflepuff suavemente. En este mundo mágico, solo hay un puñado de magos que pueden derrotar a Rowena, y además de Salazar, probablemente no haya nadie más que pueda matarla. Pero no lo entiendo, profesor, preguntó Rolfe, desconcertado. ¿Por qué Slytherin haría esto? Hufflepuff no respondió directamente. Mirando el rostro aún infantil del chico, preguntó. ¿Sabes por qué Slytherin abandonó Hogwarts en aquel entonces? La historia de la magia dice que ustedes 4, los fundadores, tuvieron desacuerdo sobre sus filosofías de enseñanza, pensó Ralph por un momento y respondió. Slytherin quería que Hogwarts fuera más selectivo en sus admisiones, creyendo que la educación mágica debería limitarse a las familias de sangre pura. Si realmente nos separamos por algo tan trivial, entonces nos estás subestimando seriamente. Hufflepuff dijo con una expresión complicada. Tras la destrucción del antiguo reino mágico, heredamos el título de mago.
Ese grupo de magos de sangre pura primitiva quería fundar un nuevo reino. Ese reino, debido a la maldición, fue rápidamente destruido, pero las ideas de la supremacía mágica y los estados fundados por magos se transmitieron de generación en generación. Salazar Slytherin era un típico fanático de la construcción de naciones mágicas, dijo Hufflepuff, mirando a lo lejos con una mirada aturdida en sus ojos. Quería recrear el esplendor de la antigua civilización mágica y dejar que los magos gobernaran el mundo y se convirtieran en los maestros supremos. Ya sean muggles, duendes o gigantes, todas las criaturas deben inclinarse y obedecer, y no atreverse a correr desenfrenadas otra vez. Salazar nos dijo que encontró una manera de romper la maldición de la fallida construcción de la nación por parte de los magos y quiere que todos lo ayudemos. Pero la lección de la desaparición del antiguo reino mágico no está lejos. Esos poderosos seres gobernaron el mundo, pero al final quedaron reducidos a un montón de miembros rotos y restos en el barro. Por eso, todos nos opusimos a Salazar, y él finalmente se fue enojado, separándose completamente de nosotros y encaminándose hacia una ruptura. Ralph pensó por un momento y luego preguntó con curiosidad: Profesor, ¿cómo planea Slytherin romper la maldición? Rolf, ¿recuerdas haberme preguntado si esos antiguos magos estaban realmente todos muertos? Preguntó Hufflepuff. El niño asintió. Tras la catástrofe apocalíptica, algunos magos antiguos sobrevivieron. Para no ser esclavizados, nuestros ancestros se unieron a seres inteligentes como gigantes, duendes y centauros para formar una alianza y luchar contra ellos. Hufflepuff puso sus manos sobre su estómago, con expresión grave, y dijo: Esa guerra fue excepcionalmente brutal. Perdimos demasiados soldados aliados, pero entre los antiguos magos supervivientes, solo hubo un mago que no murió. Ese mago parece ser inmortal. No importa cómo ataquen las fuerzas aliadas, no pueden matarlo. La voz de Hufflepuff era profunda. Finalmente, las fuerzas aliadas utilizaron métodos que ni tú ni yo podríamos imaginar hoy para cortar a ese antiguo mago en 5 pedazos. Son: la pierna derecha sellará, la pierna izquierda sellará, el brazo derecho sellará, el brazo izquierdo sellará, y el torso sellará. Fueron escondidos y encarcelados por 5 magos de sangre pura durante decenas de miles de años. Luffy sintió como si estuviera escuchando un idioma extranjero, sus ojos se pusieron vidriosos. Hufflepuff continuó. La solución de Salazar fue reparar el cuerpo de ese antiguo mago, con el brazo derecho heredado de su familia, mientras que el brazo izquierdo estaba en manos de Rowena. Ralph procesó lentamente la información y especuló: ¿podría ser que Slytherin atacó al profesor Ravenclaw para obtener el brazo izquierdo sellado? Es posible, suspiró Hufflepuff. Sin embargo, Rowena ya conocía su destino a través de ese pozo de la muerte, así que podría haberse preparado con antelación. Hufflepuff se puso de pie y caminó de un lado a otro por la oficina. Rowena también construyó su propia tumba hace mucho tiempo. Después del funeral, pondré allí sus cuerpos y los de Helena. En el cementerio de Ravenclaw, Ralph se quedó pensando, recordando a Helena, quien le había sugerido repetidamente que robara esta tumba. Rolf, ¿en tu época, la tumba de Rowena no fue tocada ni robada? Preguntó de repente Hufflepuff. Ralph salió de su aturdimiento, se aclaró la garganta y dijo: No, ¿cómo podría alguien robar la tumba del profesor Ravenclaw? Seré el primero en no estar de acuerdo. Eso está bien. Hufflepuff miró fijamente al chico un momento y luego dijo: Por cierto, Ralph. Antes de que Rowena se fuera de Hogwarts, me dijo que te dejó su cámara de los secretos y el pozo de la muerte. Déjamelo a mí. Rolf se quedó atónito. Sí. Hufflepuff le dio una palmadita al chico en el hombro y dijo: Pero ha cerrado la puerta con llave. Solo podrás entrar si encuentras la llave. ¿La llave? Preguntó Robe. ¿Dónde la pusiste? Rowena no me lo dijo. Hufflepuff negó con la cabeza. Se esconde en un lugar muy apartado de Hogwarts. Tendrás que encontrarla tú mismo. ... El chico se quedó en silencio. No había ninguna pista. ¿Dónde se suponía que debía mirar? Rolf charló con Hufflepuff un rato más antes de abandonar finalmente la oficina y la habitación volvió a quedar en silencio. Hufflepuff estaba de pie junto a Ravenclaw, mirando fijamente a su amigo. Sus pensamientos regresaron a aquel año en el que los 4, compartiendo los mismos ideales y aspiraciones, unieron sus fuerzas para fundar el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado y el pasado es como un sueño. Cuando Gryffindor regrese, definitivamente cazará a Slytherin, y probablemente los 4 nunca volverán a ser vistos. Una oleada de tristeza invadió a Hufflepuff. Suspiró suavemente y las lágrimas brotaron de sus ojos oscuros y profundos. Fin de este capítulo. Capítulo 432. La muerte del profesor Vince. Robe salió de su oficina y caminó por el pasillo hacia el salón de Ravenclaw. Estaba a punto de ir con Cassandra para que adivinara la ubicación de la llave que Ravenclaw había dejado atrás, pero después de dar unos pasos, se detuvo. De repente, Robe recordó al profesor Vince. El profesor Vince le había dicho a Helena que su madre fue asesinada por otros magos durante una pelea. Robe había preguntado sobre esto en clase antes, y el profesor Vince dijo que un estudiante le había contado sobre ello, pero había pasado tanto tiempo que no podía recordar quién era. Rolf no insistió más en el asunto, ya que no importaba de qué estudiante se tratase, llevaban 1000 años muertos y sus huesos se habían convertido en polvo, por lo que no había necesidad de profundizar en ello. Pero las cosas son diferentes ahora. Ralph está 1000 años atrás, así que puede investigar este asunto y ver si el estudiante que informó al profesor Vince tenía parentesco con Slytherin. Pensando en esto, el chico se dio la vuelta de inmediato y caminó rápidamente hacia la sala de profesores. Al llegar a la puerta, miró dentro de la sala. El profesor Vince estaba solo en la habitación. Estaba sentado en un cómodo sillón junto a la chimenea, con la cabeza gacha y los ojos cerrados. Rolf tocó suavemente la puerta. Al ver que el profesor Vince no se movía y parecía estar dormido, estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando, de repente, abrió los ojos. El anciano levantó la cabeza, miró con sus ojos nublados al muchacho en la puerta y dijo con voz ronca: «Scady, ¿pasa algo?» «Profesor Vince, lamento haberlo despertado. Quisiera hacerle algunas preguntas». Robe se disculpó. «¿Está disponible ahora?» El profesor Vince movió su anciano cuerpo en su asiento y asintió, diciendo: «Sí, adelante». Robe entró en la habitación, dudó un momento y preguntó con preocupación: «Profesor, mi asunto no es muy urgente. Veo que se acaba de quedar dormido. ¿Qué le parece si lo ayudo a volver a su oficina para que descanse un rato?» «No hace falta», respondió el profesor Vince frotándose los ojos. «Solo estaba echando una siesta».
Cuanto más viejo me hago, más hago esto. No puedo dormir cuando vuelvo a la cama. El profesor Vince era, en efecto, muy viejo. Su piel era fina como el pergamino, algunos mechones de pelo blanco colgaban a ambos lados de su frente calva, sus ojos estaban cubiertos de arrugas y la piel de su barbilla estaba flácida. Robe se acercó a la chimenea, cogió la tetera y sirvió una taza de té para él y el profesor Vince. Vince cambió de posición, tomó la fina y delgada taza de porcelana, bebió lentamente el té y dijo: Scady, ¿para qué me necesitas? Profesor Salazar Slytherin, ¿lo recuerdas? ¿Slytherin? Claro que me acuerdo. El profesor Vince lo miró con disgusto y resopló con frialdad. Hija, lo que voy a decirte podría molestarte. Slytherin era un tipo gruñón, de lengua afilada y arrogante que siempre menospreciaba a los estudiantes nacidos de Muggles y se negaba a enseñarles magia. Más tarde, aparentemente, Slytherin intentó pedirle algo al profesor Ravenclaw, pero le fue negado. Gryffindor peleó con él y luego abandonó la escuela. Si me preguntas, es bueno que Slytherin se haya ido. No debería volver nunca. El anciano habló del pasado de Slytherin con quejas, pero apenas hubo buenas palabras al respecto. En la mente de Ralph, rápidamente apareció un autorretrato de Slytherin, una combinación de Snape y Voldemort. Oh, Scady, no has venido aquí a escucharme divagar sobre la terrible historia de Slytherin, dijo el profesor Vince con voz ronca. Por favor, perdona mi divagación. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Me gustaría saber, y dijo Ralph cortésmente, mientras bebía su té, ¿hay otros estudiantes en esta escuela que sean muy cercanos a Slytherin? El profesor Vince pensó un momento y dijo: Barrow está en 7º grado, pero no lo he visto últimamente. Además, hay otro estudiante. Rolf insistió rápidamente y preguntó: ¿Quién es? El profesor Vince miró a Robe con sus ojos pálidos y dijo: Tú. Yo. Rolf parecía completamente desconcertado. Sí, asintió el profesor Vince. He oído a los estudiantes decir que hablas perejil. Debes tener parentesco de sangre con Slytherin. ¿No eres su hijo? ... En ese preciso instante, sonó de repente una campana ensordecedora. Su sonido era profundo y resonante, y su eco lento y prolongado llenó la sala, tan triste como un canto fúnebre. Suena la campana de asamblea, llamen a todos los profesores y alumnos al auditorio inmediatamente, dijo el profesor Vince, entrecerrando los ojos con recelo. Solo suena cuando pasa algo importante. ¿Qué pasó? Robe permaneció en silencio, temiendo que la repentina noticia de la muerte de Ravenclaw fuera demasiado para que el profesor Vince pudiera soportarla. Pero el anciano ya se había levantado temblorosamente. Caminó hacia la puerta encorvado y oyó un alboroto afuera. Alguien gritó: rápido, al gran comedor, el profesor Ravenclaw ha muerto. Los estudiantes corrieron hacia el auditorio, algunos llorando, otros tambaleándose, sus rostros pálidos llenos de miedo y tristeza. El profesor Vince salió de la habitación, agarró a un estudiante por el cuello y le preguntó: ¿de quién estás hablando? ¿Quién murió? El profesor Ravenclaw ha fallecido, respondió el estudiante sollozando. Profesor Vince, el cuerpo de la profesora Ravenclaw se encuentra en el gran comedor. El profesor Flepuff dijo que murió de una grave enfermedad. Tras la huida del estudiante, el anciano, encorvado, regresó a la habitación. Su rostro estaba pálido y murmuró: gravemente enfermo. Vi al profesor Ravenclaw hace unos días. ¿De dónde salió esta grave enfermedad? Definitivamente hay algo sospechoso en esto. El profesor Vince miró de repente a Ralph y dijo: Scady, nunca te había visto. Y poco después de tu aparición, el profesor Ravenclaw murió. Profesor, no cree que lo hice yo, ¿verdad? Rolf se quedó sin palabras. Pero hablas perejil, así que debes estar relacionado con Slytherin. ¿Fue esto algo que hizo Slytherin? ... Debió ser Slytherin. Mató al profesor Ravenclaw. El profesor Vince estaba cada vez más convencido de su idea. Algo mareado y con el corazón latiéndole con fuerza, se apoyó en una silla, jadeando, y dijo: Scady, llévame al gran comedor, Scady, Scady. Justo cuando Robe estaba a punto de ayudar al profesor Vince a levantarse, el rostro del anciano se puso rojo brillante y de repente se desplomó en su silla. Sobresaltado, Ralph liberó rápidamente su Patronus para avisar a Flepuff y luego le realizó RCP al profesor Vince. Trató de recordar los métodos y pasos de primeros auxilios para enfermedades cardíacas, colocó la palma de su mano en el centro del pecho de Vince y presionó su otra mano sobre ella. Pero el corazón del profesor Vince ya había dejado de latir. Unos minutos más tarde, un fantasma translúcido y de color blanco perlado apareció de repente. Ghost Vince miró fijamente a Ralph, aparentemente tratando de memorizar la apariencia del niño, y emitió un sonido ronco. Scady, Scady. ... Gracias a 745 y 202, 20, 90, 21, 41, 21, 96, 36 por sus generosas donaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 433. Despedida. Si una persona puede recordar a otra persona 1000 años después de su muerte, probablemente sea un amor profundo e inolvidable o un odio profundo e inolvidable. Robe pensó para sí mismo, él y el profesor Vince no tenían nada que ver con ninguna de esas cosas, pero debe haber hecho algo más fuera de lugar para que el profesor Vince recordara a Scady por el resto de su vida. Robe había imaginado muchos escenarios, pero nunca pensó que convertir al profesor Vince en un fantasma estaría relacionado con él mismo. No es de extrañar que pudiera recordarlo durante 1000 años. Pero para ser justos, no se debe culpar solo a Ralph. El profesor Vince claramente no pudo aceptar la noticia de la muerte de Ravenclaw, razón por la cual sufrió un infarto. Este mensaje no fue entregado por Robe. Él simplemente estaba allí donde no debía estar, nada más. Por supuesto, lo que más dejó a Rolfe sin palabras fue que el estudiante que le recordó al profesor Vince que Ravenclaw fue asesinado en lugar de morir de enfermedad fue él mismo. El profesor Vince le contará este mensaje a Elena, y 1000 años después, Elena se lo contará a Rolf, quien luego viajará 1000 años atrás y le dirá al profesor Vince que él sigue siendo la fuente de todo mal. Los estudiantes de Hogwarts fueron los más desconsolados. Ni siquiera habían tenido tiempo de recuperarse de la noticia de la muerte de Ravenclaw cuando recibieron la noticia del fallecimiento de Vince. La muerte de 2 profesores en rápida sucesión provocó pánico generalizado entre los jóvenes magos. Pero no necesitan estar tristes ahora, porque, después de un tiempo, volverán a ver a Elena y Barrow como fantasmas. Gryffindor, que originalmente había ido a explorar el Mar del Norte, regresó ese mismo día. Solo se quedó una noche y se fue de Hogwarts sin siquiera asistir al funeral.
Después de que Gryffindor se fue, 3 de los 4 líderes originales se fueron, dejando a Hufflepuff como el único que todavía estaba en Hogwarts. Para estabilizar la moral, naturalmente se convirtió en la primera directora de Hogwarts. Rolf también se estaba preparando para partir, especialmente después de que Hufflepuff había elaborado el elixir de la juventud. Pero el mayor problema es dónde guardar las joyas que compró, hechas por las hadas, para asegurarse de que no sean robadas dentro de 1000 años. Originalmente tenía la intención de enterrarlo en lo profundo de las montañas, pero considerando que había muchos adivinos como Cassandra, si lo descubrían, ¿no serían todos aniquilados? Después de mucha deliberación, Ralph decidió esconderse en la sala de los menesteres. Por supuesto, no era la habitación donde Tom escondió el Horrocrux. Esa habitación estaba llena de desorden, lo que indicaba que muchos estudiantes habían entrado y no era segura en absoluto. Ralph no podía entender por qué Voldemort escondería un objeto tan importante como un Horrocrux en un lugar así y pensaría que era seguro. Si quieres que la sala de los menesteres sea un espacio verdaderamente seguro, tienes que tapar todas las lagunas. Entonces Ralph pidió a la sala de los menesteres una habitación a la que solo Ralph Scamander pudiera entrar, impidiendo así el acceso de otros. Tras lidiar con todo, Rolf reencontró a Cassandra. Ambos habían emprendido una aventura juntos en el reino de Nadia, y tuvo que despedirse de ella antes de partir. Sin embargo, Rolf no se apresuró a despedirse. Al ver que la niña estaba un poco deprimida, la llevó a dar un paseo para animarla. Durante el paseo, hablaron de algunas historias extrañas sobre el futuro. Cassandra todavía estaba forzando una sonrisa, pero definitivamente estaba de mejor humor que antes, cuando se sentía deprimida. Por cierto, Ralph, y la llave que me pediste que usara para la adivinación está en la biblioteca, pero por alguna razón, sigue moviéndose. ¿De verdad? Ralph pensó por un momento, y de repente se dio cuenta. Sé cuál es la llave que me dejó el profesor Ravenclaw. Él sonrió y dijo, gracias, Cassandra. Es muy conveniente tenerte cerca. De nada. Cassandra dudó un momento y luego preguntó, ¿vas a volver? Sí, asintió Rolf. Vengo a despedirme. Cassandra guardó silencio. Sabía que llegaría el momento de separarse, pero aún la embargaba la decepción, y su rostro mostraba una sensación de soledad que no podía ocultar. Rolf no dijo nada, simplemente caminó hacia adelante con ella. Pero incluso el pasillo más largo acaba por terminar. Cassandra finalmente se detuvo, se quitó un brazalete con pequeñas bolas de cristal que colgaban de su muñeca y dijo, Rolf, esta es una pulsera que hice yo misma, te la doy como recuerdo. Gracias, Cassandra. Rolf aceptó la pulsera y también sacó un talismán hecho por un hada como regalo de cambio. Cassandra agarró con fuerza el amuleto, respiró hondo y dijo, Rolf, ¿nos volveremos a encontrar alguna vez? Rolf guardó silencio. Los separaban 1000 años, y salvo circunstancias imprevistas, esta separación probablemente sería la última. Pero Rolf todavía sonrió suavemente. Por supuesto que nos volveremos a encontrar, caminos diferentes no significan necesariamente que no podamos llegar al mismo destino, ¿verdad? Cassandra asintió y dijo, Rolf, trato hecho. Te estaré esperando. Cassandra abrazó a Robe, y el chico se dio la vuelta y se fue. En la esquina, levantó el brazo y se despidió de la chica con la mano. Cassandra se quedó mirando fijamente a la distancia hasta que la figura desapareció. Dentro de la oficina, cuando Rolf abrió la puerta, Hufflepuff estaba pintando un retrato de sí mismo. El retrato tenía los ojos cerrados, como si dormitara. Al ver llegar a Rolf, abrió los ojos y lo observó con atención. El autorretrato es muy similar al de Hufflepuff, pero el temperamento es completamente diferente, especialmente los ojos, que se ven muy vacíos e indiferentes. Es normal, el retrato de Hufflepuff es como una hoja en blanco ahora mismo. Necesita que la persona misma lo enseñe y le proporcione todo tipo de recuerdos y conocimientos útiles para parecerse a la persona real. Rolf, tengo la intención de que los futuros directores tengan un retrato en sus oficinas, dijo Hufflepuff sin parar de escribir. De esta manera, se transmitirá cierta información útil a los sucesores que permanezcan en el despacho del director. Buena idea, dijo Rolf con una sonrisa. Sin embargo, nunca he visto tu retrato en la oficina del director. Eso significa que la he escondido, dijo Hufflepuff con una sonrisa. Te dejé algunas cosas buenas. Te las dará cuando encuentres mi retrato. Ralph arqueó las cejas. Había estado buscando el retrato dejado por Hufflepuff, pero hacía tiempo que no lo encontraba. Hufflepuff dejó de escribir y preguntó, Robert, ¿de verdad no vas a quedarte más tiempo? Profesor, me temo que si me quedo más tiempo, me resistiré a irme, dijo Rolf con seriedad. Hufflepuff suspiró, sacó un dispositivo para viajar en el tiempo de su bolsillo y dijo, Rolf, necesito que me prestes tu convertidor de tiempo. Todavía me sirve. Entonces, ¿cómo voy a volver? Preguntó Rolf, desconcertado. Ya he pensado en una solución para ti. El profesor Hufflepuff agitó su varita y apareció un objeto mágico esférico, aterrizando en el suelo. Hufflepuff abrió el objeto esférico y lo presentó. Este es un objeto mágico que Rowena hizo antes, similar a tu convertidor de tiempo. Aunque solo sirve una vez, te basta para regresar. Rolf examinó la máquina del tiempo que Ravenclaw había construido y descubrió que se parecía mucho a la nave espacial esférica que viajaban los Saiyajin en Dragon Ball. El niño se sentó adentro con curiosidad y luego dijo, Profesor, quiero volver al 25 de abril de 1994. No se equivoque con la hora. Ese mismo día, Rolf se despidió de Sherry y luego utilizó el giratiempo para regresar a Iowa en el año anterior. Después de que Hufflepuff bajó la cúpula, ajustó los botones y de repente dijo algo avergonzada. Rolf, hay algo que debo decirte. Este objeto mágico es mucho menos estable que tu convertidor de tiempo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rolf desconcertado. Bueno, en pocas palabras, no puede devolverte con precisión al día que quieres. Hufflepuff levantó su mano derecha, dejando un pequeño espacio entre el pulgar y el índice, y dijo con sentimiento de culpa, ¿podría haber una ligera desviación? Justo cuando Rolf estaba a punto de saltar y exigir su cambiador de tiempo, Hufflepuff activó la máquina y la esfera desapareció de su lugar original. Hufflepuff se despidió con una expresión reticente. Adiós, pequeño. Fin de este capítulo. Capítulo 434. La profecía de Cassandra. Elena vagaba sola por el pasillo. Después de ser asesinada por Barrow, apareció de repente en Hogwarts, pero todo el castillo estaba desierto excepto ella. No había estudiantes, ni profesores, nada en absoluto, era como una ciudad muerta.
Elena había oído a su madre decir que después de que un mago muere, aparecerá en un reino de sueños. Es un lugar entre la vida y la muerte, entre la realidad y la ilusión, y su apariencia depende de la persona que entra. Elena estaba segura de que estaba atrapada en un estado nebuloso, onírico, capaz de avanzar y abrazar la muerte, o regresar y ganarse la vida, pero a partir de ese momento, solo podía ser un fantasma. Elena dudó. No quería convertirse en un fantasma, pero tampoco estaba dispuesta a morir, así que solo podía quedarse allí. Elena se quedó allí un tiempo indeterminado cuando de repente oyó una voz familiar y profundamente arraigada. Se giró bruscamente y vio a una bruja con túnica blanca, con las mangas ondeando, acercándose lentamente. Elena se quedó paralizada, sus ojos se enrojecieron al instante y gritó: ¡Madre! Ravenclaw se acercó a Elena y acarició suavemente la mejilla de su hija. Elena sintió de repente una punzada de dolor. Bajó la cabeza, gritó suavemente: ¡Madre!, y luego dijo con tristeza: «Barrow me mató». Lo sé, dijo Ravenclaw con calma. «Vuelve, muchacho». ¿Regresar a dónde? Vuelve al lugar de donde viniste. ¿El mundo mágico? Elena asintió vigorosamente y dijo: «Volveré contigo». «No, ve tú solo». Ravenclaw miró a Elena, negó con la cabeza y dijo: «No vine aquí específicamente para encontrarte, sino porque morí como tú y entré en este reino de ensueño». El rostro de Elena estaba inexpresivo por la conmoción y el miedo. Se agarró el pecho, sin saber si era por el dolor de la herida o por la repentina noticia, que la había dejado en blanco. «¿Cómo es posible que estés muerta?» Elena recordó algo de repente y tartamudeó. «Barrow dijo que estabas gravemente enferma, ¿es cierto?» En ese mismo momento, todo el castillo tembló de repente, y algunas ventanas y pisos se agrietaron y se hicieron ánicos. Ravenclaw miró al cielo, levantó el brazo y, mientras el temblor disminuía lentamente, dijo con voz apresurada: «Elena, tengo cosas que hacer. No le digas a nadie que me viste en el reino encantado, ¿entiendes?» Elena asintió vacilante. El cuerpo de Ravenclaw se desdibujó gradualmente y se disipó en una luz que fluía. Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, extendió la mano para agarrarla. Ravenclaw extendió una mano brillante y etérea y acarició la cabeza de Elena, diciendo: «Regresemos». Al disiparse la niebla blanca, la visión de Elena empezó a anularse. Cuando recuperó la visión a su alrededor, se vio transformada en un fantasma blanco perlado y translúcido. Elena estaba confundida. Se movía sin rumbo hacia adelante y de repente vio a una persona sentada no muy lejos. Después de reconocer la figura, Elena se dio cuenta de que debía haber abandonado el reino ilusorio y preguntó: «Cassandra, ¿qué estás haciendo aquí?» Cassandra se sentó en los escalones, con la barbilla apoyada en las manos, mientras miraba a lejos. Al oír el sonido, giró la cabeza, vio a Elena y dijo en voz baja: «Acabo de despedirme de un muy buen amigo y puede que no lo vuelva a ver en esta vida. Estoy aquí sentado, sintiéndome triste». «Belleza tonta, ¿has vuelto?» A Elena en ese momento no le importó el apodo, simplemente frunció el ceño y dijo: «¿No te sorprende mi aspecto?» «Sé que Barrow te mató, así que no me sorprende», dijo Cassandra con un ligero suspiro. «Es demasiado tarde. El funeral del profesor Ravenclaw ya terminó». Elena bajó la cabeza. No había perdido la esperanza, pero tras escuchar las palabras de Cassandra, se sintió completamente destrozada y siguió adelante lentamente. Apenas había dado 4 o 5 pasos cuando de repente una voz débil sonó detrás de ella. «La mujer que robó la corona regresará, el hombre contaminado por la presencia de Rowena Ravenclaw, la devolverá a la vida». Elena se giró, mirando fijamente a Cassandra Trelawney, que estaba perdida en un estado de serenidad que nunca antes había experimentado, y murmuró: «¿El hombre que lleva el aroma de mi madre, me devolverá la vida?». Con junio acercándose, el semestre está llegando a su fin y Hogwarts está a punto de enfrentar sus exámenes finales. Pero muy pocos estudiantes estaban repasando el material. En cambio, todos estaban discutiendo con entusiasmo el último número de El Profeta Diario. El titular de este número es un reportaje escrito por la reconocida periodista Rita Skeeter, titulado: «Desaparecido durante 2 meses. La muerte del héroe Rolf Scamander». Este artículo, escrito en primera persona, relata cómo Robe fue capturado por los cómplices de Peter durante las vacaciones de Pascua, primero desmembrado, luego hervido y finalmente convertido en bollos char siu de carne humana. El artículo es tan vívido y descriptivo que parece como si el autor lo hubiera presenciado de primera mano e incluso hubiera probado el char siu bao él mismo. Al final de su artículo, Rita Skeeter también acusó al Ministerio de Magia de ocultar la verdad y encubrir deliberadamente la muerte de Scamander, exigiendo una disculpa a la nación, etc. El informe causó revuelo en todo el mundo mágico. ¿Quién es Rolf Scamander? Fue un famoso niño prodigio, el héroe que capturó a Peter, que había estado prófugo durante 12 años, y ayudó a limpiar el nombre de Black. ¿Está muerto? ¿Estás bromeando? Muchos magos adultos escribieron a sus familias en Hogwarts y rápidamente les dijeron que Scamander había estado desaparecido desde Pascua. El hecho de que solo se denunciara su desaparición durante 2 meses confirma aún más la autenticidad del artículo de Rita. La opinión pública estaba indignada. Después de un año de cobertura mediática, el nivel actual de fama de Rolf ha alcanzado un nivel aterrador y todavía tiene una gran cantidad de fanáticos. De hecho, muchas brujas lo llamaban su esposito. Como sus maridos habían sido asesinados, por supuesto que el Ministerio de Magia tuvo que darles una explicación. Fudge también estaba muy preocupado. Incluso fue a Hogwarts en persona para buscar a Dumbledore y preguntarle qué estaba pasando. Con la Copa Mundial de Quidditch a punto de comenzar, en este momento tan delicado, si algo le sucede a Scamander, ¿quién se atrevería a venir al Reino Unido a ver el partido? Este verano, le otorgarán a Robe la Orden de Merlín. Si realmente muere, Fudge no tendrá que conservar su puesto de ministro. Pero Dumbledore no le dijo a Fudge a dónde fue, solo dijo: fue a tratar con Peter, y lo despidió. Esa mañana, mientras los estudiantes estaban en clase, de repente oyeron un sonido ensordecedor proveniente del cielo. Todos miraron por la ventana y vieron una máquina voladora esférica descendiendo del cielo, emitiendo un crujido y acompañada de una llama deslumbrante. Se estrelló contra la muralla del castillo y continuó estrellándose más profundamente contra él. La profesora McGonagall se quedó boquiabierta, con el rostro lleno de asombro. Llevaba décadas en Hogwarts y era la primera vez que veía una escena así. ¿Podrían los muggles estar invadiendo Hogwarts? Shirley, que estaba tomando apuntes, cambió repentinamente de expresión. Se levantó y, sin darse cuenta de que seguía en clase, salió corriendo.
Cuando llegó a la puerta, de repente se detuvo y miró con nostalgia a la profesora McGonagall. ¿Ha vuelto? La profesora McGonagall frunció el ceño, pero se relajó rápidamente y no pudo evitar sonreír. Entonces, ¿qué esperas? Vete ya. La chica de la cola de caballo le sonrió a la profesora McGonagall y luego se alejó trotando del aula, corriendo cada vez más rápido. Fin de este capítulo. Capítulo 435. Snape con la espalda rota. Aula de pociones. Snape deambuló, mirando brevemente el calero de Hermione antes de pasar al siguiente estudiante, sin encontrar nada malo en él. Inspeccionó cada uno por turno antes de dirigirse finalmente al calero de Harry, ya que los mejores platos se guardan para el final. Efectivamente, cuando Snape vio la poción que Harry había preparado, una terrible mueca apareció inmediatamente en su rostro. Todos los estudiantes de Slytherin miraron hacia arriba con gran interés. Les encantaba escuchar los comentarios sarcásticos de Snape sobre Harry. Malfoy, en particular, saltó emocionado de su asiento, ansioso por ver qué sucedería. Snape miró el calero con su nariz aguileña y se burló. «Potter, ¿qué estás preparando?» «Medicamento para el asma», dijo Harry nervioso. «¿Medicamento para el asma? ¿De qué color debería ser?» Harry miró rápidamente la pizarra y dijo: «Verde». «Verde». Snape sacó un poco de poción con una cuchara y la dejó caer de nuevo en el calero para que todos pudieran verla. «Entonces dime, ¿de qué color es la poción que preparas?» Harry, forzando una sonrisa, respondió: «Rojo». «Potter, dime la verdad, no te culpo, ¿estás loco?», preguntó Snape con paciencia. «¿Ceguera al rojo y al verde?» Malfoy se unió a Snape para burlarse de él en voz alta. «No, profesor», dijo Harry en voz baja. «¿Así que te entró algo en los ojos?», preguntó Snape en voz baja. «Léeme la quinta línea de las instrucciones, Potter». Harry miró la pizarra y leyó de mala gana. Añadir el polvo de platicodón, remover en sentido antihorario 3 veces, luego añadir la fritillaría cirrosa, hervir durante 3 minutos y luego añadir una gota de jarabe de estricnina. El corazón de Harry se hundió y susurró: «Olvidé agregar fritillaría». Malfoy estaba a punto de burlarse cuando de repente recordó que, al parecer, había olvidado añadir polvo de campanilla. Con razón, su poción era negra y tenía un fuerte olor corporal. Pero está bien. Cuando el profesor Snape pasó por su crisol, no solo no lo criticó, sino que además le dio 5 puntos. «Sé que lo has olvidado, Potter. Esto significa que este calero de chatarra es completamente inútil. Me restarán 10 puntos a Gryffindor». Snape levantó su varita y dijo: «Desaparecer». La poción de Harry desapareció al instante, y él se quedó de pie junto al calero vacío, con el rostro sombrío, mirando fijamente a Snape. «¿Qué? ¿No estás contento?» Snape miró a Harry a los ojos y se burló. «¿Piensas volver a quejarte con tu estúpido padrino como un bebé?» «Escuché que hablar lo mordió una serpiente venenosa y casi muere», se burló Snape. «Será mejor que no vayas a buscarlo y dejes que se recupere». Harry apretó el puño, queriendo romper la nariz ganchuda de Snape. En ese mismo momento, de repente, se oyó una enorme explosión desde el piso de arriba. Todos miraron hacia arriba, confundidos sobre lo que estaba sucediendo, cuando vieron un objeto esférico atravesar la pared y estrellarse directamente hacia abajo. Snape inmediatamente se puso frente a Harry, levantó su varita y lanzó un encantamiento férreo. El avión esférico finalmente disminuyó su velocidad, pero el Ironclad Curse aún quedó hecho pedazos y se estrelló contra el suelo. Todos se quedaron mirando fijamente el avión esférico. Rolf se sentó en la cabina y respiró aliviado cuando sintió que la esfera finalmente se detenía. Había asumido que esta cosa tenía una cabina donde podía acostarse y tomar una siesta. Pero el niño sobreestimó su inestabilidad. Toda la esfera experimentaba un movimiento browniano constante, temblando irregularmente y haciéndole sentir que iba a escupir hasta los pulmones. Ese traicionero Hufflepuff. Que no la vuelva a ver jamás. Rolf abrió la escotilla de una patada y salió tambaleándose. Se llenó de alegría al ver a un gran grupo de estudiantes a su alrededor, todos conocidos. Rolf estaba aterrorizado de que si salía, vería a Dumbledore, de 18 años, o a Newt, que aún no había sido expulsado del colegio, o a Tom, de 16 años. «Rolf». Hermione se abrió paso entre la multitud y corrió emocionada, diciendo: «¿Has vuelto?». La niña se dio unas palmaditas en el pecho, que apenas comenzaba a asomar por debajo de sus incipientes senos, y finalmente se sintió aliviada, sonriendo alegremente mientras decía: «Estuviste fuera 2 meses, y Shirley y yo estábamos muy preocupadas. Pensábamos que no volverías». «¿2 meses?» Rolf frunció el ceño y suspiró. «Hufflepuff es tan poco fiable». «¿Quién?», preguntó Hermione desconcertada. «Este no es lugar para hablar. Te lo diré más tarde». Rolf miró a los estudiantes y preguntó con curiosidad: «Oye, ¿no es esta la clase de pociones? ¿Dónde está el profesor Snape? ¿A dónde fue?». Harry, que acababa de ser empujado a un lado por Snape, señaló con la mirada al suelo y dijo: «Robert, Snape está atrapado debajo de tu aeronave». Maldita sea. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ralph agitó rápidamente su varita, apartando el reloj esférico y dejando al descubierto a Snape. Lo ayudó a levantarse y se disculpó. «Profesor, ¿está bien?». «Me duele la espalda». Jadeó Snape, apretando los dientes. «Scamander, atacaste al profesor y Hufflepuff te resta 50 puntos». Tan pronto como Ralph lo soltó, Snape cayó al suelo nuevamente, seguido por otra serie de sonidos de sorbos y gritos. Snape estaba a punto de descontar puntos cuando de repente apareció un fénix. Rolf inmediatamente agarró la cola de Fawkes, le guiñó un ojo a Hermione y dijo: «El profesor Dumbledore quiere verme, hablamos luego. Será mejor que lleves al profesor Snape al hospital universitario. Parece que se ha roto la espalda». Hermione. Después de que el chico terminó de hablar, apareció una bola de fuego y su figura desapareció en el aire, dejando a un grupo de estudiantes mirándose unos a otros con desconcierto. Dentro de la oficina del director, Rolf se sentó en la silla y contó brevemente lo que le había sucedido. Después de escuchar en silencio, los ojos de Dumbledore se abrieron con asombro y dijo: «Rolf, supuse que quizás habías regresado al momento equivocado, pero no esperaba que hubieras regresado a la era de los 4 grandes». «Yo tampoco me esperaba esto». Rolf dejó escapar un largo suspiro de alivio y dijo: «Es como si hubiera tenido un sueño muy largo, y mi mente está llena de todo tipo de preguntas». Por ejemplo, Slytherin», dijo Rolf con seriedad.
Ese basilisco debería ser su Horcrux, y puede que aún esté vivo. Si es un Horcrux de Slytherin o no, lo descubriremos durante las vacaciones de verano, dijo Dumbledore con calma. No tienes por qué preocuparte demasiado, aunque siga vivo, el hecho de que no haya hecho nada en todos estos años significa que está en muy mal estado. Rolf asintió. En ese momento, los cubiertos sobre la mesa comenzaron a girar, emitiendo una gran cantidad de humo. Está bien, Rolf, detengámonos aquí por hoy. Dumbledore sonrió y dijo, acaban de regresar, así que este anciano no les quitará más tiempo, jóvenes. El anciano parpadeó y dijo, todavía hay gente esperándote afuera. Te permitiré faltar a clases durante los próximos días. Rolf salió rápidamente de la oficina del director. Se detuvo en el pasillo y vio a la chica de la cola de caballo que había corrido hasta allí, jadeando. Finalmente una sonrisa apareció en su rostro. Fin de este capítulo. Capítulo 436. Rolf y Shirley. Ralph se quedó en el pasillo y silbó suavemente, el sonido era claro y melodioso. ¿A qué universidad pertenece este estudiante? Se salta clase a plena luz del día y merodea por el pasillo. Ten cuidado, no le quiten puntos. Al oír esa voz familiar, Shirley se giró bruscamente. Al ver a Rolf, su rostro se iluminó con una alegría manifiesta. Caminó con cautela hacia el chico, reprimiendo una sonrisa, y dijo. Solo me salté una clase, pero alguien se saltó 2 meses. ¿No crees que debería ser expulsado de Hogwarts? ¿De verdad alguien se saltó 2 meses de clases? Rolf fingió sorpresa y exclamó. Este tipo de estudiante es un auténtico delincuente. Apoyo totalmente la expulsión. Él sonrió y dijo. Haré que empaque sus cosas y se vaya de la escuela de inmediato. Hermosa señorita, ¿está satisfecha? El castigo fue un poco duro, parpadeó Shirley y rió suavemente con su dulce voz. Podemos posponer su expulsión y mantenerlo bajo observación por un tiempo, lo observaré personalmente y veré cómo se comporta después. Rolf miró a la chica de la cola de caballo, abrió los brazos y sonrió suavemente con los ojos entrecerrados. Vamos, puedes observarme atentamente desde afuera ahora, en lugar de esperar hasta más tarde. Shirley emitió un fuerte zumbido por la nariz, incapaz de contener su emoción. Feliz y afligida a la vez, corrió hacia el niño, riendo y llorando, y lo abrazó con fuerza. Con la voz ligeramente temblorosa, dijo. Rolf, por fin has vuelto. Rolf, que se tambaleaba un poco, sonrió y rodeó con su brazo a Shirley, oliendo profundamente la cola de caballo de la niña y dijo en voz baja. Lo siento, prometí volver temprano, pero llego muy tarde. Está bien, estás a salvo, qué bueno que hayas vuelto, estaba tan preocupada por ti. Dijo Shirley con voz entrecortada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Rolf deslizó sus manos hacia abajo, agarró la delicada y esbelta cintura de la niña, la levantó suavemente y la hizo girar en el pasillo. Shirley no luchó ni se resistió. Sus lóbulos de las orejas ya estaban rojos como platos mientras intentaba hacer todo lo posible por calmarse y evitar que su pecho temblara demasiado. La chica de la cola de caballo parecía nerviosa y dijo con una voz suave y dulce. No lo hagas aquí, deja que alguien nos vea. No pasa nada, vio Rolf. Acabo de comprobarlo. No hay nadie más. ¿Esa estatua de piedra nos está mirando? Rolf bajó a Shirley, giró la cabeza y se rió entre dientes. Es solo una estúpida bestia de piedra que golpea, no es gran cosa. Ustedes dos son los estúpidos. Murmuró descontenta la bestia de piedra que custodiaba la entrada de la oficina del director. Toda su familia es estúpida. ... El niño y la niña intercambiaron una mirada y se sonrieron el uno al otro simultáneamente. Rolf relajó su agarre, dio un paso atrás y miró a Shirley más de cerca. La chica de la cola de caballo aún vestía una sencilla túnica negra. Había crecido un poco, pero no mucho. Su rostro, de una belleza impresionante, se había vuelto aún más impresionante después de varios meses. Rolf se quedó mirando fijamente durante un largo rato, luego extendió la mano para limpiar las lágrimas de los ojos de Shirley, le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja y sonrió. Vamos, sonríe de nuevo. La chica de la cola de caballo dejó de llorar y sonrió. Se arregló la ropa despeinada, se agachó para recoger la caja negra del suelo y dijo en voz baja. Tu caja. Puedes llevarlo por ahora. Rolf no tomó la caja. En cambio, tomó el colgante de cruz que llevaba al cuello, se lo devolvió a Shirley y dijo. Gracias por tu amuleto, me protegió en todo momento. Shirley tomó el cálido colgante y se lo volvió a colgar del cuello. Sonrió y dijo. ¿Damos un paseo? Rolf asintió y caminó junto a Shirley, paseando tranquilamente por el pasillo vacío, deteniéndose y arrancando sin rumbo. Shirley preguntó con curiosidad. ¿Cómo regresaste a una máquina voladora esférica? Eso no es una máquina voladora, sino un objeto mágico similar a un giratiempo, explicó Rolf. Regalé mi convertidor de tiempo, así que tuve que usar esa cosa para regresar, pero era muy inestable y me hizo perder 2 meses completos. Mientras Rob hablaba, de repente sonrió misteriosamente. Se suponía que debía regresar al último Halloween, pero debido a un accidente, usé sin querer el convertidor de tiempo y volví a un pasado aún más lejano. Nunca adivinarías a qué época he viajado. La chica de la cola de caballo pensó seriamente por un momento y adivinó. ¿La era de los 4 gigantes? Rolf lo miró con incredulidad, con el rostro lleno de sorpresa. ¿De verdad lo adivinaste? Shirley se tapó la boca y se rió entre dientes. No podría haberlo adivinado, pero ya que lo dijiste, se trata de ser lo más increíble posible, ¿verdad? Rolf exclamó sinceramente. Increíble. Entonces, ¿de verdad retrocediste 1000 años? Shirley parpadeó sorprendida. Sí, realmente parece como si hubiéramos retrocedido 1000 años, asintió Rolf. Conocía a Hufflepuff, Ravenclaw y Gryffindor, y también conocía a la tatarabuela de la profesora Trelawney, Cassandra. Ella es solo una niña de nuestra edad aproximadamente. También ayudé a Gryffindor a recuperar su espada, asistí al funeral de Ravenclaw y presencié cómo el profesor Bill se convertía en un fantasma. Rolf le contó sus experiencias a la chica de la cola de caballo y al final se rió y dijo. Esta es una historia muy larga, llevará mucho tiempo contarla. No vuelvas al dormitorio esta noche, te la contaré completa mientras esté en la caja. Shirley sonrió sin decir una palabra, simplemente inclinando la cabeza hacia atrás y mirando a Rolf. No me malinterpretes, simplemente no quería interferir con tus clases durante el día, por eso te hablo por la noche, le aseguró Rolf, adoptando un aire de caballero. No tengo ninguna mala intención. Lo juro por el profesor Hufflepuff. Me encantaría quedarme, pero la profesora McGonagall probablemente no estará de acuerdo, dijo Shirley con pesar.
¿Qué tiene esto que ver con la profesora McGonagall? Preguntó Rolf con curiosidad. La profesora McGonagall sabe que has vuelto, dijo Shirley con una sonrisa. Dado su temperamento, definitivamente revisará las salas comunes de Hufflepuff y Ravenclaw esta noche para ver si estamos en nuestros propios dormitorios. Rolf se quedó un poco sin palabras. Se está entrometiendo de verdad. Una cosa es que una directora de Gryffindor se meta con Hermione, pero ¿por qué tiene derecho a meterse con Hufflepuff y Ravenclaw? Shirley sonrió y dijo, la profesora McGonagall también es nuestra subdirectora. ... Rolf suspiró e instintivamente agarró el asa de su maleta. Shirley reprimió la risa y dijo, no estoy cansada. Rolf parecía desconcertado. Shirley se rió y dijo, si realmente te preocupa que me canse, puedes llevar la maleta tú mismo y dejarme quitar mis manos del camino. Al principio la niña sostenía el asa de la maleta, pero ahora Rolf también tomó el asa y luego le tomó la mano. En lugar de apartar la mano, Rolf sujetó con más fuerza su pequeña mano y dijo en voz baja. Shirley, estuve a punto de quedar atrapada hace 1000 años y nunca pude regresar, me alegra mucho verte. Shirley se quedó en silencio. Después de un momento, levantó la vista y miró fijamente a Rolf, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Dijo con seriedad. Robert, sabía que volverías y si de verdad no volvías, robaría el giratiempo del Ministerio de Magia y volvería a buscarte y aunque buscara en todo el pasado, acabaría reuniéndome contigo. Rolf acarició suavemente la cabeza de Shirley y dijo. Gracias. Gracias a las generosas donaciones de Loctose y Nafeuwex y Just Locto Wander in the Water. Fin de este capítulo. Capítulo 437. Dumbledore, te arrepentirás de esto. La noticia del regreso de Ralph Scamander recorrió Hogwarts como una tormenta. Sin embargo, muchos estudiantes creen que se trata de una noticia falsa. La razón es sencilla. En las semanas previas a la desaparición de Robe, noticias similares circulaban a diario. El cuento del niño que gritó lobo se había repetido tantas veces que la gente había dejado de creerlo. Marcus Flynn de la casa Slytherin afirmó con absoluta certeza. Scamander está definitivamente muerto. ¿Cómo es posible que el informe de Rita Skeeter sea falso? Te lo digo, si realmente regresa, voy al baño y devoro 2 tazones enormes de comida. Sin embargo, Flynn pronto se arrepintió, porque a la hora de la cena, aquella figura familiar entró al gran comedor rodeada de un grupo de estudiantes de Hufflepuff. Al principio, muchos estudiantes se quedaron desconcertados, pero después de confirmar que era Ralph, estallaron en vítores y aplausos ensordecedores, casi sacudiendo el techo encantado de su superficie. Rolf también se sorprendió por la entusiasta bienvenida. No esperaba que todos le dieran tanta bienvenida a su regreso. Tras un momento de sorpresa, saludó a la multitud. En la mesa de Slytherin, Flynn parecía muy infeliz. Malfoy se rió a carcajadas. Marcus, puedes tener el mío esta noche, he tenido diarrea últimamente, así que te haré algo más ligero. En medio de los vítores de los estudiantes, Malfoy no pudo evitar aplaudir también. Sus sentimientos por Robe eran complejos. Robe lo había intimidado y extorsionado bastante, pero después de 2 meses de su desaparición, siempre sentía que algo le faltaba. Es como si Malfoy viera a Harry y no coqueteara con él, se sentiría completamente fuera de lugar. Ahora que volvió a ver a Rolf, Malfoy se sintió mucho mejor. En la mesa del comedor de profesores y personal, SP, cuya lesión de espalda había sido curada por Madame Pomfrey, miró a Ralph, que estaba siendo tratado como un héroe, con una expresión sombría. Dumbledore empujó un plato de callos y pechuga de res junto a SP y dijo con una sonrisa. Severus, este es un plato que pedí en la cocina especialmente para ti. Es bueno para curar tu lesión de espalda, así que, por favor, pruébalo. SP miró el plato de comida, sus párpados se movieron y cortésmente declinó, diciendo. Deberías comerlo, profesor Dumbledore. Te estás haciendo viejo, necesitas comer más. Los dos compartían un mismo plato de comida y siempre se negaban a comerlo. De repente SP recordó algo, su expresión cambió y dijo. Director, escuché que Blake está planeando renunciar. Es cierto, asintió Dumbledore. Intenté persuadir a Sirius, pero se mantuvo firme. Este verano tendremos que contratar nuevos profesores para enseñar defensa contra las artes oscuras. Caramba. Este curso sufre una escasez de profesores muy rápido, ¿verdad? Los ojos de SP parpadearon cuando dijo, quizás pueda intentarlo. Te envío mi solicitud todos los años. Tú. Dumbledore examinó a SP a través de sus gafas de media luna y dijo. Para ser honesto, Severus, te he considerado, vamos, ¿por qué no pruebas primero estas tripas de res? Vamos a comer y charlar. La cara de SP decayó, pero para convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras, se obligó a tragarse unos cuantos testículos enteros. Tragó saliva con dificultad, con la voz ronca, y dijo, profesor Dumbledore, ¿qué pasa con el puesto de defensa contra las artes oscuras? Ya tengo a alguien en mente, Severus, dijo Dumbledore con una sonrisa. Deberías seguir enseñando pociones. Este puesto te necesita. SP miró fijamente al anciano y rugió enojado. Dumbledore, te arrepentirás de esto. En ese momento, se produjo un alboroto en la entrada y Filch, jadeante y sin aliento, irrumpió en el auditorio gritando. Profesor Dumbledore, el ministro Fudge ha llegado. Sí, déjalo entrar. Dumbledore se levantó, dejó la mesa y fue a saludarlo. Pronto Fudge entró al salón, vistiendo una larga capa morada y un sombrero de copa verde oscuro metido bajo el brazo, seguido por un gran grupo de magos. Uno pensaría que estaba allí para arrestar a un criminal. Fudge caminó hacia Dumbledore y extendió su mano, diciendo. Buenas noches, Albus. Disculpa por interrumpir tu comida. Oí que Rolf ha regresado, así que vine a ver cómo estaban las cosas personalmente, ¿es cierta la noticia? Los estudiantes inmediatamente se alborotaron. No esperaban que el regreso de Ralph alarmara siquiera al ministro de magia. En la mesa de Gryffindor, Seamus exclamó con incredulidad. Escuché que el ministro de magia está muy ocupado, y sin embargo vino personalmente a Hogwarts por un asunto tan trivial. ¿Un asunto sin importancia? Dijo Ron sin palabras. ¿Cómo podría ser un asunto sin importancia? ¿Sabes lo ocupado que ha estado el departamento últimamente por el asunto de Ron? Sobre todo después de que se publicara el informe de Rita Skeeter, todos los días se enviaban todo tipo de cartas al Ministerio de Magia, pidiendo que investigaran la verdad y también criticando a la ministra por su incompetencia. Al ver que muchos estudiantes lo miraban, Ron se sonrojó y rápidamente explicó. Ah, eso dijo mi padre.
Trabaja en el Ministerio de Magia y tiene contacto con altos funcionarios allí. Dijo que Ralph es más famoso que el ministro Fudge ahora. Cuando Fudge vio a Rolf, respiró aliviado y dijo, hijo, es bueno que estés sano y salvo. Si no regresas pronto, realmente enviaré a todos los aurores a buscarte. Gracias por su preocupación, ministro Fudge, dijo Robe cortésmente. Fudge no quería hacer tanto alboroto, pero era un momento delicado y Robe no podía permitirse el lujo de meterse en problemas. Fudge bajó la voz nuevamente y preguntó, entonces, ¿qué pasa con Peter y ese giratiempo? Ese día en Oxmeade, vio al Peter resucitado, y Dumbledore dijo que había robado el giratiempo. Fudge estuvo en Ascuas durante mucho tiempo, preocupado por regresar a hace 12 años y salvar al señor oscuro del niño que había sobrevivido milagrosamente. Se confirma la muerte de Peter. Él detonó el dispositivo para alterar el tiempo. Que explote, mientras Peter esté muerto. A Fudge no le importa la destrucción del alterador de tiempo, pero le aterroriza que Peter reaparezca en público. Abrazó cálidamente a Robe, jaló al niño frente a él y anunció. Robe ha vuelto y los rumores se han disipado. Me gustaría recordarles una vez más a ciertos periodistas sin escrúpulos que los periódicos no están por encima de la ley. El auditorio se llenó instantáneamente con una deslumbrante explosión de flashes de las cámaras. Fudge incluso trajo reporteros de varios periódicos, listos para informar a todo el mundo mágico de esta buena noticia lo antes posible. Rolf, mañana ambos estaremos en la portada del Profeta y todos estarán felices de saber que estás de regreso. Esa mujer, Rita Skeeter, es una chismosa. ¿Le voy a causar problemas? Lo que debería haber sido una cena agradable se convirtió en una mini conferencia de prensa, con un grupo de periodistas bombardeando la sala con preguntas. Después de responder algunas preguntas de manera casual, Robe se disculpó para ir al baño y se alejó de la multitud. Entró al baño de hombres, se bajó los pantalones y estaba a punto de aliviarse cuando de repente escuchó el suave suspiro de una mujer detrás de él. Rolf dio un salto del susto, casi perdiendo el control de su arma y disparando. Rápidamente se giró y vio. Elena, vestida con una falda crisada adornada con un intrincado encaje, estaba detrás de él, mirándolo fijamente y gritó suavemente. Rolf. Su sonido era como un susurro apagado, como un sollozo. Fin de este capítulo. Capítulo 438. El regalo de Sherry y Hermione. Rolf miró a Elena con asombro y se quedó sin palabras por un momento. Entrar a escondidas al baño de hombres era lo que más le gustaba a Myrtle. También le gustaba silbar indecentemente por la puerta mientras otros usaban el baño. Rolf había sido acosado por ella muchas veces y estaba extremadamente molesto. ¿Por qué la habitualmente orgullosa Elena está empezando a parecerse a Moaninger? Elena miró a Robe con la mirada perdida, y su mirada se desvió involuntariamente hacia abajo. Robe se subió rápidamente los pantalones. Bloqueado en el baño de hombres por un fantasma femenino de 1000 años, tosió y dijo. Elena, ¿qué haces aquí? Este es el baño de hombres. Lo sé, pero estuviste desaparecido 2 meses. Supe que habías vuelto, así que quería venir a verte. Elena levantó la mirada brevemente, miró fijamente a Rolf y dijo. Siempre estás rodeado de estudiantes, así que solo puedo venir a verte durante estas vacaciones y, al oír a Elena decir esto, ¿qué pudo decir Rolf? Solo pudo decir en voz baja. No he desaparecido, solo tengo cosas que hacer. Pero, ¿el olor de mi madre en ti? ¿Desapareció? Exclamó Rolf sorprendido. Está aún más concentrado ahora, dijo Elena. Rolf pensó que después de 1000 años de lavado, había desaparecido. Parece que el tiempo no puede borrar esa aura. Al contrario, desde que Robe conoció a Ravenclaw e incluso tuvo contacto físico con ella, el aura que absorbió se ha vuelto aún más fuerte. Rolf no pudo evitar oler su ropa, pero lo único que olía era el aroma fresco del detergente para ropa. Ese día, junto al pozo de la muerte, Robe también olió el aroma de la piel de Ravenclaw. Era una fragancia única y seductora. Yo no huelo así. ¿Qué nariz tiene Elena? Elena, ¿qué es exactamente ese olor que mencionaste? Preguntó Rolf. No sabe bien. Elena dudó un momento, luego negó con la cabeza y dijo. Rolf, lo siento, no puedo decírtelo. Mi madre me dijo que no se lo dijera a nadie, te lo diré cuando me salves y me entregue a ti. Entonces olvidémoslo. Elena preguntó con curiosidad. Rolf, ¿dónde has estado durante los últimos 2 meses? Fui a un lugar muy lejano. Rolf parpadeó y sonrió. Es un secreto, y aún no puedo decírtelo, te lo diré cuando me cuentes tu secreto. Ignorando a Elena, Rolf caminó hacia la puerta del baño y la cerró con llave para evitar que los periodistas entraran repentinamente. Si esta escena fuera captada por una cámara sería un desastre enorme. Miró cautelosamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera ningún escarabajo en el que se hubiera convertido Rita Skeeter en el baño antes de sentirse completamente aliviado. Elena, quiero preguntarte algo. Rolf dudó un momento y luego dijo, ¿sabes dónde está la entrada a la cámara secreta del profesor Ravenclaw? Ravenclaw dejó su cámara secreta y el pozo de la muerte a Rolf. Pero han pasado 1000 años, y se ha construido un baño en la entrada original. Corvinus aún también construyó un sistema de alcantarillado que conecta el baño con la cámara secreta de Slytherin. A Robe le resulta cada vez más difícil localizar la entrada a la habitación de Ravenclaw. Pero Elena, como un fantasma femenino milenario, debe saberlo. Elena miró a Rolf con los ojos muy abiertos, pero rápidamente reprimió su sorpresa y preguntó con todas sus fuerzas. Rolf, ¿cómo supiste que mi madre dejó una habitación secreta? Solo un puñado de personas sabían de esa sala. Ninguno de los directores anteriores lo sabía, e incluso yo solo entré una vez por casualidad y me echaron rápidamente. Rolf sonrió. Si le dijera a Elena que no solo había entrado en la cámara secreta de su madre, sino que el propio Ravenclaw la había guiado personalmente, probablemente la aterrorizaría. Naturalmente, tengo mis propias fuentes de información, dijo Rolf con una sonrisa misteriosa. ¿Puedes encontrar la entrada? Aunque conozcas la entrada, no puedes entrar a la habitación. Mi madre la cerró con llave. Elena meneó la cabeza y dijo. Después de convertirme en fantasma, intenté entrar para echar un vistazo, pero me impidieron entrar. Rolf sonrió y dijo, está bien, tengo la llave. Elena ya no pudo contener la sorpresa. Miró fijamente a Rolf, como si intentara descifrar al chico, pero lo encontró cada vez más misterioso e impredecible. Aunque solo habían pasado 2 meses, Rolf seguía siendo el mismo Rolf, sin cambios en la apariencia, pero parecía conocer muchos secretos y se había vuelto más sereno y tranquilo.
Elena hizo una pausa por un momento y luego dijo en voz baja. La entrada está en un área restringida de la biblioteca, escondida detrás de una estantería. Te llevaré allí la próxima vez. Rolf asintió y sonrió. Gracias, hermosa tonta. Elena miró fijamente a Rolf con expresión de absoluta desesperación. Ella no había escuchado ese título en casi 1000 años. La última vez que conoció a Cassandra Trelawney fue después de abandonar el reino ilusorio por su cuenta. Luego se hizo una profecía a sí misma. Elena esperó 1000 años. En ese momento, finalmente estuvo segura de que había esperado a la persona adecuada. Después de abandonar el auditorio, Rolf nunca regresó y la pequeña conferencia de prensa ofrecida por el ministro Fudge terminó allí. A Fudge no le importó demasiado, después de todo, ya había logrado su objetivo para el viaje. A la mañana siguiente, los principales periódicos publicaron artículos que desmentían los rumores, escritos por Umbridge a instancias del ministro Fudge. El artículo no necesita ser largo. Una foto de Robe y Fudge juntos es suficiente para decirlo todo. La cara de Rita Skeeter estaba hinchada por la bofetada, y muchos de los fanáticos de Rolf comenzaron a escribirle cartas a Rita Skeeter, maldiciéndola por dar a luz a hijos sin ano. Algunos de los fanáticos más extremistas incluso se disponían a entregar especialidades locales a la casa de Rita, lo que la asustó tanto que huyó durante la noche y se mudó a una casa segura más apartada. En contraste, Hogwarts estaba mucho más tranquilo, con la mayoría de los jóvenes magos especulando sobre lo que Ralph había estado haciendo durante los últimos 2 meses. La mayoría de los estudiantes hicieron asociaciones divergentes en función del objeto esférico en el que viajaba. Muchos estudiantes de familias muggles creían que se trataba de una máquina voladora hecha por muggles, mientras que otros fueron más allá y creyeron que Ralph había experimentado un tercer tipo de contacto y fue llevado a reproducirse por una bruja alienígena. Sin embargo, Ralph no prestó atención a estos rumores. Toda su atención se centró en Sherry y Hermione. Como señal de su tan esperado reencuentro, las dos mujeres prepararon un regalo para él, pero no dijeron qué era, dejando a Rolf esperándolo ansiosamente durante días. Finalmente lo sacaron cerca del final del semestre. Dentro de la caja negra, Ralph siguió a Sherry y Hermione por un sendero hacia las profundidades del bosque. Rolfe, tu regalo está aquí. Hermione se adelantó, guiando el camino. Date prisa. ¿Qué es? Preguntó Rolf, cada vez más curioso. ¿Y por qué estaba tan bien escondido? De todos modos, es el que siempre has estado anhelando, dijo Shirley suavemente con una sonrisa. Así es, Hermione le guiñó un ojo a Ralph. Así que tenemos que ser discretos, no podemos dejar que nadie nos vea. Shirley y yo preparamos esto para ti con mucho cuidado, es exactamente lo que estabas esperando. Rolf miró a las dos chicas. ¿Estaban seguras de saber en qué estaba pensando? Si realmente es eso, entonces es verdaderamente emocionante. Sherry y Hermione desaparecieron repentinamente en el bosque y rápidamente sacaron una jaula grande. Hermione corrió la cortina y se rió. Tara. El dementor que más querías, ¿no te sorprende? ... Fin de este capítulo. Capítulo 439. Examen final para cazar a Peter Pettigrew. Fudge colocó un gran número de dementores cerca de Hogwarts. Uno de los dementores custodiaba el pasaje secreto de Honeycomb a Hogwarts, que Rolf había codiciado durante mucho tiempo pero nunca había logrado capturar. Sherry y Hermione sabían esto, por lo que lo capturaron en secreto y se lo dieron como regalo a Ralph, quien había estado ausente durante mucho tiempo. Ambos poseen el encantamiento guardián, por lo que atrapar a un dementor en un pasaje estrecho y secreto no es una tarea difícil para ellos. Aunque los regalos de Sherry y Hermione fueron un poco diferentes de lo que Rolf había imaginado, aún así fueron toda una sorpresa. Por supuesto, como carceleros de Azkaban, los dementores son empleados oficialmente por el Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia seguramente investigará la misteriosa desaparición de un dementor, pero no hay cámaras en el pasaje secreto, por lo que no pueden rastrearlo hasta Ralph, Sherry y Hermione. Incluso si logramos rastrear la caja algún día, una vez que encontremos la caja, ¿cuál es el problema con el delito menor de encarcelar ilegalmente a un dementor? Un paseo casual por la caja revela suficientes actividades ilegales como para mantener a Rolf estudiando en la Academia Azkaban durante 1000 años, ya es completamente malvado. Con su nuevo juguete, Ralph electrificó inmediatamente al dementor y comenzó a entrenarlo en todos los sentidos. Sin embargo, tras solo unos días de entrenamiento, Sherry y Hermione llevaron a Rolf a la biblioteca para recibir clases adicionales. Llevaba 2 meses faltando a clases y necesitaba urgentemente que las dos chicas le dieran un buen curso intensivo. En realidad, Rolf había auditado clases durante más de un mes hace 1000 años, pero solo aprendió los maravillosos usos de cosas como la maldición Cruciatus o la maldición del robo de almas. Las dos escuelas de pensamiento no estaban en el mismo sistema de enseñanza. Pronto llegarán los exámenes finales de este año escolar. La primera prueba fue sobre transfiguración y las preguntas fueron tan difíciles como siempre. Durante el examen práctico de transformaciones, la profesora McGonagall también pidió a todos que transformaran una tetera hirviendo en una tortuga arrastrándose. Con un solo hechizo, Neville rompió la tetera en pedazos, salpicando agua caliente por todas partes. También se quemó con éxito su propio brazo, convirtiéndose en el primer estudiante en ingresar al hospital de la escuela. La tetera de Ana desarrolló 4 garras que la sujetaban mientras se arrastraba lentamente por el suelo. Susan se transformó en una tortuga, pero no podía moverse y de su boca salía mucho vapor de agua. Cualquiera que no lo supiera pensaría que era una tortuga de vapor. Rob imaginó una tortuga marina con patrones intrincados y hermosos en su caparazón, pero la tortuga se parecía un poco a una tortuga de caparazón blando. Pero aún así la profesora McGonagall le dio la máxima calificación. Durante la prueba de hechizo, el profesor Flitwick pidió a sus estudiantes que lanzaran el hechizo de la felicidad. Rob formó equipo con Neville, lo que hizo que muchos estudiantes contuvieran la respiración por la preocupación. Durante la prueba de transformación, Neville rompió una tetera. ¿Quién sabe si su encanto feliz también tiene un efecto explosivo? Rolf no tenía miedo, tenía sentido arácnido y podía detectar el peligro de antemano. Por suerte, Neville lo logró, pero no del todo. Su encantamiento de la felicidad no logró hacer feliz a Rolf, en cambio, este se deprimió un poco. Rolf fingió reír, pero el profesor Flitwick se dio cuenta inmediatamente de su acto y perdió un punto en lugar de la puntuación completa que había recibido inicialmente. Durante el examen para proteger a las criaturas mágicas, Hagrid pidió a todos que cuidaran una salamandra y le extrajeran sangre. La sangre de salamandra tiene propiedades curativas y reparadoras y puede usarse para elaborar potenciadores.
Sin embargo, son irritables y pueden quemar a los enemigos. Tampoco pueden permanecer lejos de las llamas por largos periodos, lo que pondrá a prueba las habilidades de los estudiantes. Ralph primero alimentó a la salamandra con chiles picantes para asegurarse de que pudiera sobrevivir fuera de las llamas, luego la congeló con un hechizo de hielo. Su técnica fue muy hábil y completó la recolección de sangre en el menor tiempo posible. Hagrid le dio la máxima puntuación. Después de que Rolf completó la prueba, Hagrid le dio una palmadita al niño en el hombro y dijo emocionado: Rolf, asistí a la audiencia la semana pasada y el Departamento de Educación del Ministerio de Magia declaró a Buckbeak inocente. Sí, Shirley me dijo que también recibí una carta de la señora Gelsar Machivan. Rolf rió entre dientes. ¿Qué has estado haciendo últimamente? No te he visto mucho. Una bestia herida con cabeza de hombre, cuerpo de león y cola de escorpión ha aparecido en el bosque prohibido, y he estado ocupándome de ella últimamente, explicó Hagrid. ¿Una esfinge con cabeza humana y cola de escorpión? Rolf se emocionó de inmediato. Era una criatura mágica de Grecia, y era muy raro verla en Gran Bretaña. Hagrid, estoy libre durante las vacaciones de verano, ¿qué tal si te ayudo a enviarlo de regreso a Grecia? Shirley, que estaba extrayendo sangre de la salamandra, escuchó las palabras de Rolf y quiso reír pero no pudo, sintiéndose un poco incómoda al contenerse. La última vez, Rolf intentó ayudar a Hagrid enviando al dragón Norber a Rumanía, pero terminó enviándolo a su propia caja. Últimamente las cosas están muy difíciles, Ralph dijo a Hagrid en voz baja. Esa esfinge está en celo y está muy irritable. Primero tengo que atender sus necesidades. Rolf miró a Hagrid. Su físico podría ayudar a la esfinge a atravesar sin problemas su temporada de apareamiento, pero ¿no es eso un poco extremo? Rolf se metió en grandes problemas durante el examen de pociones. Snape todavía le guardaba rencor a Ralph por haberle roto la espalda, así que se quedó junto a él y lo observó todo el tiempo que estuvo preparando la poción. La poción de Ralph era perfecta, pero aún así el profesor Snape escribió un gran 0 en la calificación del chico. Esto dejó a Rolf sin palabras. El examen de defensa contra las artes oscuras es una especie de carrera de obstáculos donde aparecerán una serie de criaturas mágicas, y los estudiantes deberán luchar contra ellas y aprobar con éxito la prueba. Esto fue fácil para Rolf, quien completó el nivel en el menor tiempo posible. Perfecto, un sobresaliente, Ralph dijo Sirius con alegría. Y ha pasado mucho tiempo. Bienvenido de nuevo. De hecho, hacía mucho que no se veían. Aunque Ralph había regresado hacía tiempo, no había visto a Sirius. Durante la misión de Pascua, Sirius Black fue mordido por Voldemort y envenenado con veneno de serpiente. Aunque las lágrimas de Fawkes pudieron curar el veneno, la herida aún contenía magia oscura. Lo habían hospitalizado en St. Mungos para recuperarse y regresó a la escuela hace apenas un par de días. Has perdido mucho peso, dijo Rolf preocupado. ¿Estás bien? No hay problema, pero la magia de Voldemort es realmente poderosa, suspiró Sirius. De lo contrario, ¿cómo podría ser el señor oscuro? Lo consoló Rolf. Sirius, el fracaso de la misión no es tu culpa. No tienes por qué culparte demasiado. No tienes por qué renunciar de inmediato, ¿verdad? No es solo por eso, explicó Sirius, sacudiendo la cabeza. Me he dado cuenta de que no soy apto para ser profesor. No me gusta estar atado, y preparar clases y calificar tareas todos los días me fastidia. Quedarse en la escuela solo significaría más conflictos con Snape, e incluso podrían llegar a los golpes, poniendo a todos en una posición difícil. Ahora que sé que Voldemort no está muerto, quiero intentar localizarlo, dijo Sirius con una mirada determinada en sus ojos. Ralph no ofreció palabras de consuelo. Era la naturaleza de Sirius. No le temía a la muerte, siempre y cuando pudiera vengarse. Además, debido a la maldición de Tom, ningún mago ha servido como defensa contra las artes oscuras durante más de un año. Sirius Black ha sobrevivido, pero si continúa enseñando, probablemente morirá pronto. Por lo tanto, su renuncia es algo bueno, aunque puede que no sea una buena noticia para el próximo chico desafortunado en el que Dumbledore tiene la mira. Después del examen de defensa contra las artes oscuras, Ralph también enfrentó un examen de adivinación. Este era el último examen, y el que Rogue más esperaba. Finalmente iba a volver a ver a Trelawney. Esa es la bisnieta de Cassandra. Descendientes de los difuntos. Fin de este capítulo. Capítulo 440. La profecía de Trelawney. El día del examen de adivinación, todos los estudiantes se reunieron en el pasillo, esperando que la profesora Trelawney los llamara por sus nombres antes de entrar a la sala. Este método de evaluación 1 a 1 sin duda aumenta la carga psicológica de todos. Muchos estudiantes todavía tenían copias de Ver el futuro a través de la niebla, con la esperanza de memorizar alguna información útil en el último minuto. Cada estudiante que salía del aula era inmediatamente rodeado por una multitud que lo bombardeaba con preguntas. ¿Qué preguntó la profesora Trelawney? Pasó. Sin embargo, los estudiantes que tomaron el examen se negaron a responder, y sus expresiones misteriosas solo hicieron que todos estuvieran más nerviosos y curiosos. Cuando salió Susan, Millán no pudo contenerse más y dijo con insatisfacción. Susan, ¿qué preguntas te hizo la profesora Trelawney? ¿De qué tienes miedo? No está aquí. Susan la hizo callar, diciendo nerviosamente. Está en todas partes. Conde Millán. Una voz familiar y apagada resonó de repente sobre ellos. Millán resopló, subió rápidamente la escalera plateada y justo antes de entrar, se giró e hizo una mueca a la multitud. Espera a que regrese, te diré las preguntas del examen. 10 minutos después, Millán salió con aspecto abatido, lo que indica que la evaluación había salido muy mal. ¿Y bien, Earlo? Preguntó Justin, rodeándole el cuello con el brazo. ¿Qué te preguntó exactamente la profesora Trelawney? Millán parecía extraño. Dudó, pero finalmente sacudió la cabeza y dijo. No lo sé, y la profesora Trelawney dijo que la bola de cristal le dijo que si te lo digo, algo terrible sucederá. Llamaron a Ana enseguida. Permaneció en la habitación 20 minutos antes de bajar las escaleras con paso ligero. Como una de las seguidoras más devotas de la profesora Trelawney, Ana sonrió con suficiencia. Puntuación perfecta, y la profesora Trelawney acaba de elogiarme, diciendo que poseo todas las cualidades para abrir mi tercer ojo. Todos miraban con envidia. Ah, claro, Ralph, Trelawney me pidió que te llamara, dijo Ana. Rolf estaba hojeando un libro titulado La crianza de la esfinge y el escorpión. Asintió, cogió su maleta, subió la escalera plateada hasta el ático y abrió la puerta.
Las cortinas estaban corridas, dejando la habitación extremadamente oscura. La única luz provenía de las llamas de la chimenea, que llenaban la habitación de un sombrío resplandor rojo. La profesora Trelawney estaba sentada detrás de una mesa, con una gran bola de cristal frente a ella. Hola, cariño, dijo con dulzura, mira esta bola de cristal y pondré en marcha el cronómetro y luego dime qué ves dentro. Y Rolf se sentó en un taburete redondo cubierto de grueso fieltro de lana, inclinado para mirar la bola de cristal. No vio nada más que su propio reflejo. Libros, varios libros. ¿Qué libro? La profesora Trelawney se acercó y preguntó en voz baja. Niña, mírala con atención. ¿Ves el título? Merlín y la historia de la caída del rey Arturo, respondió Ralph. El precio también está marcado en la contraportada del libro. 9 sicle 15 nati profesor. La profesora Trelawney, que estaba escribiendo con una pluma, de repente sacudió la mano al escuchar las palabras del niño, derramando grandes cantidades de tinta sobre el pergamino. Rolf, probablemente te equivoques, míralo más de cerca. La profesora Trelawney miró fijamente la bola de cristal y dijo con voz débil. Haré una excepción y te daré una pista. No hay libros en la bola de cristal, solo figuras. Sí, profesor, y tiene razón. Rolf levantó la vista, miró a Trelawney y sonrió. También vi una figura borrosa y una bruja y parecía Cassandra Trelawney. Rolf se enderezó, miró a Trelawney a los ojos y dijo, profesora, las pocas reliquias que me vendió, que costaron menos de 10 galones en total, me costaron 1000 galones. ¿No deberíamos ajustar cuentas entre nosotros? Baja la voz, chico. Trelawney miró rápidamente hacia la puerta y bajó la voz. No te oigo, hacemos negocios justos, sin trampas. ¿Trato honesto y justo? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Rolf agarró la manga de Trelawney, insistiendo sin descanso. ¿De verdad crees que soy un tonto? Date prisa y devuélveme mi dinero. No tengo dinero, dijo Trelawney con firmeza. Usé todos esos galeones para comprar alcohol. Entonces vayamos a buscar a la profesora McGonagall para resolver esto, dijo Robe con una sonrisa. Profesora Trelawney, no quiere que la profesora McGonagall descubra que me engañó, ¿verdad? Trelawney miró fijamente a Robe, se cruzó de brazos y se encogió de hombros, como si intentara protegerse de esa amenaza grosera. También se arrepintió un poco. Debería haber sabido que no debía escuchar las tonterías de su tatarabuela y llevarse unos cuantos libros viejos para vendérselos a Rolf. Rolf, ¿y qué te parece esto? Te daré una puntuación perfecta en el examen de adivinación, ¿de acuerdo? Sugirió la profesora Trelawney. Perdiste contra mí en nuestra última apuesta, así que deberías haberme dado la máxima puntuación. Rolf negó con la cabeza. Esta compensación no me sirve. No estoy satisfecho. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Trelawney. Puedes pedirme lo que quieras, siempre que no sea demasiado irrazonable, y lo aceptaré. Rob había estado esperando que Trelawney dijera eso y sonrió. Quiero ver a Cassandra. ¿Dejó algún retrato? La profesora Trelawney miró a Robe con extrañeza. Sigues llamándola Cassandra, pero es su tatarabuela. No te pongas tan familiar con ella, como si fueran viejas amigas. Rob, mi tatarabuela dejó un retrato. Trelawney se levantó, caminó hacia la pared y corrió una cortina para revelar un retrato, pero no había nadie adentro. Ella no siempre está aquí y rara vez la veo. Robe frunció el ceño y preguntó, ¿Cassandra me dejó algo más? Sí, lo hizo. Trelawney asintió con expresión seria. Mi tatarabuela te dejó una profecía. ¿Qué profecía? Rolf se animó. Trelawney se aclaró la garganta y leyó en voz alta. Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este, los muertos resucitarán y el viejo rey demonio regresará una vez más. Leones y serpientes, águilas y tejones, todos son creíbles. No creáis en el hijo de la serpiente ni en la madre del dragón. Rolf esperó un rato, luego miró a la profesora Trelawney y preguntó con asombro. ¿Eso es todo? Eso es todo. La profesora Trelawney se ajustó el chal y dijo, mi tatarabuela solo me dijo estas palabras, y me pidió que se las transmitiera. Rolf pensó por un momento y dijo, profesor, ¿podría ayudarme a interpretar esto? Rolf, el ojo celestial no está destinado a interpretar profecías para ti. La profesora Trelawney, manteniendo la compostura, se ajustó el chal y las numerosas tiras de cuentas brillantes y, de repente, susurró. Mira, leones, y te ayudaré a descifrarlo. Rolf se giró y se fue, cerrando la puerta de golpe tras él mientras salía de la habitación. ¡Qué grosera! Trelawney le dio una nota perfecta a Robe y murmuró para sí misma mientras terminaba de escribir. ¿Cómo pudo mi tatarabuela estar tan familiarizada con Robe? ¿Cuál es exactamente su relación? Fin de este capítulo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Hablar Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.